Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué pasa, Soren? Muy buena, guapetón. Bueno, vamos a empezar con los miembros, ¿no? Con los mecenas Patreon del canal. Comenzando por Nora Asecas, Chris, Sorenrak, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Arcimio Rosas, Jorge Alonso, Fotsi, Allen Sarmiento, Patricia Calderón, Isota, Roberto PB y Gemina Overseas. Muchísimas gracias. Y luego, por supuesto, también a todos los miembros del canal, comenzando por Miguel Ferreira, Marcelo Yanekiri, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Aitor Recio, Julián Salazar, Alfredo Astorga, Federico De Luqui y Mario Sanabria. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Ole. Venga, y esto por aquí y chimpum. Bueno, pues una cosita menos, una cosita más, depende. Muy buenas noches, chiquitín mío. Pues, ay Dios mío, el vídeo de Pegasus es una mierda y me la he pegado. Me la estoy pegando, me la estoy pegando con Pegasus. Bueno, en fin, me da igual. Mañana no tengo previsto en principio el vídeo. Sé que hice la programación y que lo seleccioné, pero no sé realmente la programación que sacar para mañana. Mañana tocaría en principio. Mañana tocaría Molécula. Mañana tocaría Molécula y un vídeo vintage. Y de los vídeos vintage. A ver. ¿Dónde los tengo? Aquí. Es que hay cosas que me gustan y cosas que no. Entonces no sé qué sacar. No sé qué sacar. Este creo que está en el canal, me parece. Voy a mirarlo porque me parece que este sí que está publicado en el canal. Creo. Voy a mirarlo porque aquí hay uno que posiblemente esté publicado en el canal. Si no está publicado en el canal ya sé qué sacar. Pero bueno, de todas formas sé cómo están las cosas. Así que, a ver, vamos a ver. Un segundito. Aquí. Que cheque si ese vídeo está o no está. Es un vídeo femenino, ¿eh? Me parece que lo quité. Sí, correcto, pues entonces ya está. Este va a ser el vídeo, un vídeo de chica. Vale, lo saco de esta carpeta aquí al escritorio. Y ya está. Chimpum. Campana y se ha acabado. Listo, vídeo de chica y molécula. Y además, molécula femenina. Ya está, ya está. Va a ser vídeo de chica y molécula femenina para mañana y ya está. Y el estrello total, venga. Estrellazo apocalíptico. Venga, que no se diga, que no decaiga la fiesta. Vamos a seguir, que el canal siga cayendo en picado. Venga, vamos. Eh... Selim, muy buenas noches. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, pues así estaban las cosas. Vale, pues vamos a empezar a atacarle a todo lo que es el tema y efectivamente cuando esta tarde, lo he visto yo publicado, al menos esta tarde ha salido publicada la noticia de que efectivamente... A ver, un segundo que no sé qué es esto. Vale, esto no tiene nada que ver. Esta la puedo cerrar. Ha salido publicada esta tarde que se confirmaba por parte de L. Carterton la compra de pues Kiko Milano. Muchísimas gracias, Celine, Ole, Bonica. Muchísimas gracias por ese hipopótamo maravilloso y fantástico. Aquí están tus aplausos, Bonica. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. He estado supervisando el audio de anoche, se escuchaba bien. La verdad que yo lo escuchaba bien. Parece que iba bien el sonido, así que muchísimas gracias, Bonica. Ole, ole, ole. Ahora el que no escucha los aplausos soy yo. Ahora, ya está. Y
Y bueno, pues como iba comentando, por parte de L. Carterton, que pues es la parte financiera de inversora de Louis Vuitton, pues se han hecho con gran parte del accionariado de Kiko Milano. De nada, gracioso a mí, muchas gracias, Mónica. Y bueno, oh sorpresa, porque nadie podía esperarlo, porque además las cifras de Kiko que se presentaron eran buenísimas, o sea, habían crecido un montón y no tenía en principio un porqué vender. Lo que sí es cierto es que al parecer sí que las cosas les están yendo bien, pero tenían deudas. Entonces L. Carterton se ha hecho también con parte, o sea, no, se ha hecho cargo de la deuda, ha comprado la mayor parte a la familia y no sé ahora mismo, la verdad que tampoco hay que leer la noticia porque la he visto esta tarde, así que con todo el mogollón que llevo encima como para acordarme, pero bueno, que el caso es que se ha cerrado el tema de las ventas. ¿Qué va a acarrear esto? Pues ahora lo veremos, pero primero vamos a echarle un ojico a la noticia y la noticia está tal que aquí, si doy paso al dashboard, Orgaz al dashboard, y me pongo aquí. Y es que efectivamente L. Carterton engorda su cartera y adquiere la empresa de cosmética, pues Kiko Milano. El fondo de inversión, respaldado por Louis Vuitton, se ha hecho con la participación mayoritaria de la cadena italiana de cosmética, propiedad del grupo Percassi. Los detalles de la operación no han trascendido. De hecho, he estado buscando y en principio no se ha visto nada de nada por ningún sitio. L. Carterton sigue sumando marcas a su cartera. El fondo de inversión respaldado por Louis Vuitton ha anunciado la adquisición de la participación mayoritaria de la cadena italiana de cosmética Kiko Milano, propiedad del grupo Percassi, quien aún mantiene una participación minoritaria. Los detalles de la transacción ni se saben. L. Carterton cuenta con una cartera con otras marcas de cosmética como Intercos, Elemis, Marianila y Oddity, entre otras. Kiko Milano, fundada en Bérgamo en 1997 por Antonio Stefano Percassi, cuenta con una amplia oferta de categorías de producto. Bueno, estos a nosotros no nos van a explicar ahora mismo a esta altura del juego quién es Kiko. La empresa cuenta con una red de distribución de más de 1.100 tiendas en 66 países, además de distribuir sus productos en su comercio electrónico. Kiko Milano cerró el ejercicio 23 con una cifra de negocio de 800 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 20% respecto al anterior. Por su parte, Percassi es uno de los mayores grupos europeos de distribución, también tiene negocios en los sectores del retail. Controla franquicias como Nike, Gucci, Lego y Victoria's Secret, la alimentación, inmobiliario y deportivo. L. Carterton es dueño de las empresas como Gianni y Etro y cuenta con otras marcas de cosmética como Intercos. Esto ha sido un efecto tú me la juegas, yo te la juego. En fin, dice que en marzo L. Carterton compró una participación mayoritaria de la empresa francesa de moda. Bueno, no me expliques, a mí me interesa Milano, no me interesa lo que ha comprado, porque yo sé que han comprado muchas cosas, ¿vale? Hasta aquí la noticia. Porque además creo que esto es el final. No me va a explicar a mí ahora ni a ninguno de nosotros quién es el L. Carterton, ni más, sobre todo porque nos han puesto en antecedentes de que es la empresa del brazo armado económico de Louis Vuitton. Así que no hace falta todo esto porque ya hemos hablado mucho de L. Carterton. El caso es que además esto ha sido un... Vale, bonito, yo te voy a tener que pagar a ti el alquiler de tus cosicas, o sea, de el alquiler que has comprado el piso, no, el edificio. Has comprado el edificio donde yo tengo mi pastelería de lujo. Vale, pues ahora yo me voy a hacer cargo de tu distribución que está llevando a cabo el grupo Percassi. ¿Sabes, majo? Claro, entiendo que Paco va a salir corriendo de ahí, pero vamos, como quien se quita avispas del ojete. Y los va a dejar hasta luego Mari Carmen, pero claro, la jodienda ya está hecha. La jodienda está completísimamente hecha. Hola, Ezequiel, muy buenas, majete. Así que ahí está la respuesta de la abuela malvada al don Paco por hacerle pagar pues el alquiler pertinente de la pastelería. Así que ahora ha dicho, sí, pastelería por aquí, pues ahora me hago con Kiko y luego encima vamos a ver cómo te vas a hacer tú ahora la distribución de tus Guccis, bonita. Pero bueno, don Paco tiene capacidad para eso, para mucho más. O sea, esto no es ningún tipo de problema, ni muchísimo menos. Así que no se flipe la abuela malvada porque nada. Pero joder, ha jodido. La jodienda ya está hecha y ejecutada. Watchmaker, muy buenas noches. Y...
¿Qué nos va a traer todo esto? Pues lo que va a traer sobre todo va a ser pues inestabilidad a nivel de las formulaciones que saque a partir de ahora Kiko, completa, porque no te puedes fiar de lo que es, no te puedes fiar de nada de Louis Vuitton, absolutamente de nada, no permanecen estables las fórmulas de la cosmética, no las mantiene estables, no mantiene absolutamente nada estable, va cambiando y ya está, y punto. Y se fusila lo que haga falta, sin importarle un rábano lo que sea más top venta o menos top ventas. Así que creo que va a ser momento de que me vaya despidiendo del Glow y de la BB Cream de Kiko, porque seguramente sufrirán un cambio a nada que pase, pues yo calculo que máximo un año ya estarán cambiando formulaciones, retirando cosas y moldeando la firma a su gusto, que será el de la muerte y la destrucción. Tal cual. Y los precios, evidentemente, ya de por sí Kiko no es barata, pues ahora que está en posesión de los Louis, pues ya para qué quieres más. Ahora que esto está en posesión de los Louis, ya para qué quieres más. Lo que nos cuesta ahora de promedio unos 20, 30 euros, pues va a pasar a costar 50 o 60. Seguro. Segurísimo. Eso sin tener en cuenta, además, de que posiblemente empiece a hacer reducciones de plantilla, porque hay que sacar el máximo rendimiento a la inversión que se ha hecho por parte de L. Carterton a todo esto. Así que seguramente aquí va a haber despidos y gente a la calle. Sí. Y las tiendas que no sean eficientes, pues se cierran y se abren otras donde sea, sin ningún tipo de problema. Y ya está. Menuda batalla que tienen estos, a lo que uno hace un movimiento, el otro está al acecho, se van jodiendo vivos. Lo que pasa que el tema es que ellos se joden y nos joden a nosotros. Yo entiendo que si la familia ha vendido es porque querían quitarse de en medio la deuda. Perdón. Hay otro artículo por ahí. Lo que pasa es que no sé dónde está. A ver si se abre este. Hay un artículo por ahí que no, ni pajorrea por dónde pilla. A ver, me parece que es este. Es que tengo varios abiertos. Entonces, a ver si está por aquí. Este no es. Este no es. Un pueblo es. Un pueblo es. Aquí. Vale. Y a ver si viniera aquí. Aunque esta noticia es un copia-pega de la otra. O sea... es un copia-pega total y absoluto la una de la otra. En Francia, donde Kiko Milano opera con 180 tiendas, Hugh Lurenson, ex directivo de The Body Shop, asumirá en mayo el cargo de director general para Francia, Bélgica y Holanda. Pues lo va a hundir. Ya saben, esto es para limpiar capital. Madre mía. A ver, pongo esto. Madre mía. Ay. En fin, esto que lo lea el crío porque yo no tengo ganas. L. Catterton, que ha invertido en marcas de moda como Apece y Ganni, compra su participación a la familia italiana Percassi, fundadora de Kiko Milano en 1997. Es el mismo artículo, pero le han dado la vuelta. La familia Percassi recuperó el control de la marca barra cadena de belleza al adquirir las acciones de la firma británica de capital riesgo Peninsula Capital, que se había hecho con una participación en la empresa en 2018. Con la llegada de L. Catterton, la familia Percassi conserva una participación significativa en la marca, como señala en un comunicado. En 2023, Kiko Milano, que cuenta con 1.100 puntos de venta en 66 países, registró unas ventas de 800 millones de euros. Es lo mismo que el otro artículo. La marca de belleza del grupo Percassi aspira a alcanzar unas ventas netas de 1.250 millones de euros en 2027,
con un objetivo de 2.000 puntos de venta. Y ya terminarían aquí. En Francia, donde Kiko Milano opera con 180 tiendas, Hugues Laurencon, es directivo de The Body Shop, asumirá en mayo el cargo de director general para Francia, Bélgica y Holanda. Fundado en 1976, el grupo Percassi gestiona sus marcas propias, Kiko Milano, Uomo, Bullfrog, etc., o participadas. La sociedad se ocupa también del desarrollo y gestión puntos de venta para otras marcas. Vale, pues así estamos. Así estamos. Esto es lo que hay y esto es lo que pasa. Veremos a ver cómo termina aquí con Milano, porque cuando le han dado esto a este señor de aquí, que al parecer creo que es un muy buen especialista en hundir negocios y en hacer desaparecer cosas, pues yo qué sé, en fin, vamos a tener un poco de fe. Vamos a tener fe en que no se hunda la firma y que efectivamente alcancen los 1.000 y pico millones y todas esas cosas. Pero me temo muy mucho de que esto me huele a mí a que se van a marcar un L'Oreal con The Body Shop. Se van a marcar un L'Oreal con Kiko Milano. No creo, porque la abuelita le es una panza hueca. O sea, a la abuelita Arnaud es una panza hueca y le gusta mucho sacar barriga. Entonces no creo que quiera una firma que sea pues una porquería, que no funcione como deba de funcionar. Y entiendo que no va a permitir que esto pase. Pero, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta a la hora de los negocios y del business. Igual esto es para limpiar la ropa sucia. Ya me entendéis, presuntamente. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí que se han hecho cargo ha sido de parte de la deuda. Yo creo que he leído por algún sitio que se habían hecho cargo de la deuda. Y además, esto sí que lo tengo por algún sitio. Me parece que también tengo otra fuente por otro sitio. A ver si viene otra cosa que no sea distinta. Porque es que, o sea, que sea distinta. Porque de verdad estamos. Es que lo tiramos. Veamos. Carga. A ver si carga. Y aquí. Jolín, cárgate, por Dios. No quiere cargar. No quiere cargar. No sé por qué, pero no me carga. No me carga. No quiere cargar. O sea, tengo la página, pero no me carga hacia donde yo quiero que... O sea, no me redirige. Le doy para que me redirija y no me redirige. No, además ese no funciona. Bueno, pues nada, me salgo. ¿No quiere que vaya? Pues no quiero. No voy. Ya está, voy a cerrar esto de L. Carterton aquí. Y vamos a empezar también ya a ver. En febrero se hicieron con la totalidad de TOTS. En febrero, L. Carterton fue la totalidad de TOTS o un porcentaje. Porque resulta que, a ver, esto de la totalidad hay que entrecomillarlo. Porque los hermanos de TOTS también, que son dos hermanos me parece, o los que sean, son directivos de Louis Vuitton. Entonces esto fue un comido por lo servido. O sea, no pasa absolutamente nada porque están vinculados. O sea, uno de los hermanos es un alto directivo, mano derecha de la abuelita. O sea, no pasa nada. Aquí sí que ya digo yo que no pasa nada. Porque son colegas, comen juntos, se lamen los zapatos juntos y hasta incluso puede que intercambien los calzoncillos. Entonces por eso digo que no cunda el pánico con esto, porque además esto es como mierda y meao, siempre está junto todo. Pues igualito, todo juntito, ¿eh? Y sin ningún tipo de problema, ¿eh? Así que no me preocupa a mí el tema de TOTS con... Sé que querían salir de la bolsa,
y había un plazo, se les puso un plazo para la salida de bolsa porque tenían que conseguir un capital necesario para salir de bolsa. Entonces los hermanos acordaron con Louis Vuitton que si no se conseguía ese dinero, pues entonces ellos podrían hacerse cargo de TOTS, pero no es en el total, los hermanos siguen teniendo control y siguen teniendo acciones, porque ya te digo yo que ellos están con Louis Vuitton y se cambian los calzones, se los cambian con la abuelita, ya os lo digo yo, que aquí no hay problema, esto es caca y pipí juntos. Bien, vamos a ver. Perfumería. Aquí está. Este de aquí. Que es el Neroli. Aquí está. Neroli Portofino Parfum Tom Ford para hombres y mujeres. Notas de este perfume declaradas. Pues viene la bergamota limón, cogollos de Neroli, naranja sanguina italiana, con un corazón de jazmín, sambac, salvia, esclarea. Salvia, que es lo mismo que la esclarea. Madera. ¿Madera de queso? ¿Cómo que qué es esto de madera de queso? Yo no sé lo que es la madera de queso. Ámbar y almizcle. ¿Madera de queso? ¿Esto qué es? ¿Cómo ha traducido esto? Cheesewood. No sé lo que es el cheesewood, pero no puedes. ¿Madera de queso? Será corcho. Será corcho pan. Madera de queso. Cheesewood. ¿Qué es el cheesewood? ¿Esto qué es? Madera de queso de oveja. Oh, Dios mío, qué asco. ¿Qué es esto del cheesewood? ¿Esto qué es? ¿Cómo ha traducido esto? A mí cuando traducen estas cosas así me pone nervioso. Porque digo, ¿qué es esto del cheesewood? Ay, 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 de verdad. El cheesewood. Cheesewood le da vallo. Ay, por Dios. La última fragancia de Tom Ford finalmente está aquí. El nuevo perfume fresco irradia vibraciones de Neroli tan realistas, ya que está compuesto de esencia de aceite de Neroli, extraída del corazón de la flor fragante, que captura una vibración similar a una flor de naranja en flor con su aroma cítrico, por lo que la mezcla se considera absolutamente exquisita para unas vacaciones de verano. Neroli Pour Toufino Parfum fusiona el fragante y refrescante aroma del Neroli, junto con la picante naranja sanguina italiana con sus facetas cítricas, jugosas y amargas, envueltas en el sensual tapiz de rico ámbar y almizcle. Muy bien. El nuevo perfume viene en el icónico frasco de Private Blend en azul celeste, que refleja las vibraciones frescas y revitalizantes de la fragancia. Perfecto. La nueva fragancia pronto estará disponible para pedidos anticipados a partir del 10 de mayo de 2024 y estará disponible en todo el mundo a partir del 17 de mayo. Ya quiero 4. Quiero 4 botellas de esto. Con que lleva el cheesewood. Cheesewood japonés. Venga. Todo el mundo va a probar el cheesewood japonés. Sé la que es, ¿eh? Esta planta la he catado yo. Sé lo que es. Creo que alguna maceta que otra ha caído por algún jardín y se hace árbol, ¿eh? Sale en maceta, pero luego se hace un arbolaco. Se hace arbolaco. Vale, pues... vamos a salirnos de aquí, ¿no? Mismamente, pues ¿para qué nos vamos a quedar más tiempo aquí mirando al Portofino? Anda, ya. ¡Ah! ¡Fuera de aquí! El cheesewood. A mí me gusta mucho el queso, pero no huele a queso, es dulce. Es dulzona almizclada. En fin, pero la madera no sé cómo huele, ¿eh? También tengo que decir. Una cosa es la flor y otra cosa es la madera. Madera madera de cheesewood. Yo no sé cómo huele eso. ¿Cómo huele? Ah, ¿quién lo sabe? ¿Alguien sabe algo que huele el cheesewood? Yo no tengo ni idea. ¿Esto qué es? Ah, bueno, esto es porque me he puesto yo a mirar mismamente por aquí si habían sacado algo, pero creo que no hay nada. A ver, voy a refrescar a que se llama... ¡Ay, sí! Tenemos otra nueva de la gente de Sniff. Y tenemos una que se llama Kokoshimi. ¡Ay, Kokoshimi! ¿Qué te daba yo a ti? Kokoshimi. Antes tengo el WhatsApp web cerrado. Tengo que abrirlo. Espérate que lo tengo cerrado. A ver. Ya. ¡Ay, Kokoshimi! Kokoshimi. Bueno, pues nada, Kokoshimi de Sniff. Oh, bueno, vamos a compartir esto. A ver, aquí. Oh. Sí, las Tom Ford son caras, ¿eh? Y más de las colecciones de estas. Bueno,
Sí, son caras. Y son Estée Lauder. Sniffy Kokoshimi. A ver, ¿esto qué es lo que tiene? Oh, protector solar cremoso de coco y piña. Notas pronto, no hay notas. Oh, ¿y qué dicen? A ver, espérate. Si te gustan las piñas coladas, disfruta de un spray de coco tropical. Piérdete en el ocio con el aroma del coco bañado por el sol que me gusta a mí. Prepárate para bailar hasta el verano con el aroma bañado por el sol de Kokoshimi. Mezclamos coco cremoso con piña y protector solar para obtener un spray tropical que huele mejor que la piña colada. ¿Qué estás bebiendo? Bueno. Yo sé que hay alguien aquí que le gusta mucho el coco. ¿Qué me gustaría a mí? Frotar su espalda con coco. Dar un masaje con coco rico. Qué rico que está el coco. Pues sí, dice que no. A ver, no hace falta notas porque están dichas aquí. Falta la estructura, de acuerdo, pero sabiendo que lleva protector solar mezclado con piña y con coco, es suficiente. Nunca es suficiente. Dice Selin, ¡qué jodido! No sabes tú los masajes que da el Orgaz por todo el cuerpo. Ni te lo imaginas, querida Selin. Te haría estremecer. Bueno, vamos a dejarlos, que sabes que también estamos en primavera y yo soy un viejo sexoso, ¿eh? Y las cosas... Oye, el calendario del Dries Van Noten, por Dios, poético mío. Ahora vamos con el calendario del Dries Van Noten. Es que de verdad, es que no se puede decir nada. Aquí todo el mundo se da por aludido. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Un rico masaje orgásmico. Por cierto... Bueno, estas son cosas que yo cuento de mi día a día, vida cotidiana y normal. Me he ido, ya he empezado a machacarme con la leña. Quiero decir, estoy limpiando el campo, el monte, porque hay un montonazo de pinos por los suelos y eso no lo coge nadie, ni nada de nada, es una vergüenza. Y estamos entrando ya en el veranico, como aquel que dice, con calores y temperaturas súper altas. Y estoy cogiendo los troncos de los árboles a los cuales tengo acceso, los que no, imposible, porque hay algunos que están en rambla y están un poco peligrosos de coger, la verdad sea dicha, bastante peligrosos de coger. Y los estoy troceando y estoy dejando los troncos pues en unas áreas que no hay pino, ni arboleda, ni nada, pero claro, bastante que llegue algún cabrón, hijo de la gran, para que eche una cerilla y le pega fuego. Pero bueno, por lo menos yo lo intento. Así que estoy limpiando el bosque, el bosquecillo de árboles muertos. Y así que ya he empezado a darle candela al Montesico. Y he empezado hoy. Porque con todo el tema del buen tiempo y tal, pues había dejado de coger leña. ¿Para qué? Pero luego he dicho, vamos a hacer que tu cuerpo sea un cuerpo apolíneo, escultural, troceando leña, cual hombre de los bosques, de las cavernas. Y me he ido para allá y he empezado. Así que, y mañana más. Así que el reto es más o menos echar unas 2 horas diarias cortando leña. Y de paso, pues, limpiando aquello que falta le hace. Vivimos tiempos de censura. Bueno. No, y sobre todo porque estamos donde estamos. Estamos en la plataforma que estamos. Aquí no se puede decir ni mu. En la otra sí se puede. Más o menos. También hay que tener cuidado, evidentemente. Pero si pongo que es para el contenido para mayores de 18 años, ahí se respeta que es para mayores de 18 años y tienes que dar el consentimiento y lo que hay de que sabes que el contenido que estás viendo es para mayores de 18 años. Aquí da igual, yo tengo el contenido que es un contenido para adultos mayores de 18 años y como aquí entra todo el mundo, pues entonces hay que modular siempre lo que se dice. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con qué cosas se dicen porque hay que cumplir con las normas de esta Santa Casa. Y esta Santa Casa, si dice esto, yo lo cumplo. ¿Nos deja de decir tacos y cosas? Sí, nos deja de decir tacos, pero poquito más. Podemos decir tacos, pero poquito más, porque la cosa se pone chunga.
La gente se ofende con todo hoy en día. Ay, madre mía, qué asco, de verdad, es que estoy asqueado, ¿eh? Y antes recibía como más rollo en plan, oh, ¿qué estás diciendo? Que no sé qué, que no sé cuántas. Digo, ay, madre mía, ya estamos liados otra vez con la tontería. Por favor, dejarme en paz, quiero vivir. No quiero censuras, estamos peor que en la época del señor con bigote. O sea, es que no quiero saber nada. Es que no quiero saber nada. Es que estoy cansado de esta gentuza. Todo tiene que ver con lo mismo, todo está liado con lo mismo. Al final me dan ganas de... me dan arcadas. O sea, es que no quiero saber nada. Uff. Pues no te extrañes que aparezca un vídeo tuyo cortando leña, como pase algún curioso con móvil en mano. A mí me da igual, no tengo ningún problema. Lo único que espero es que pues no os asustéis cuando veáis el six-pack del Orgaz. Y porque yo de momento no me voy a quitar la camiseta ni nada de eso, pero cuando llegue el verano me pienso desnudar y que mi cuerpo sudoroso se muestre al sol. Con factor de protección siempre. No, eso no va a pasar porque de otras cosas tengo que llevar siempre camiseta porque paso de que el sol esté dándome en el cuerpecico, y los lunares y estas cosas. No, gracias. Quiero vivir unos cuantos años más. No sé cuántos más, no creo que muchos, pero quiero vivir unos pocos más con calidad. Así que vamos a dejarlo y... el rollo este del anuncio del tío que se bebe la Coca-Cola, no va a producirse porque no, es contraproducente, sobre todo porque te puedes arañar el cuerpo. Tú imagínate que yo estoy ahí sin camiseta y estoy cortando leña y se lía la más grande porque... Y el sensor no para de vibrar. Llevo el sensor por el camino de la amargura, me voy a quedar así todo el tiempo. Y porque... claro, el sensor se cambia y oscila. Esto parece una fiesta rave. Pum, pum, pum. Y como iba diciendo, me araño y no quiero arañarme un pezón. No me apetece arañarme los pezones con una rama. Bueno, quién sabe, igual sí. Bueno, en fin, que vamos a dejarlo. Puede ser incluso excitante. Con la madre de naturaleza. Hay gente que dice que se enamora de los árboles y que además les gusta hacer el delicioso con los árboles. ¿Lo habéis visto? Hay publicaciones de esta gente que es tan moderna, que se ofende con todo, que le da por... creo que en Canadá, que es ya el colmo de los colmos, en Canadá que se da todo, en Canadá creo que hay una señora que se ha casado hasta incluso con un árbol y creo que hace el delicioso con el árbol y todo. O sea, es una cosa bárbara. Lo que no pase en esta santa tierra no va a pasar en ningún sitio salvo en Canadá. Si queréis que pase algo en Canadá, bueno, también tenemos España. Fíjate, tenemos un presidente que se pone a pensar 5 días total para pegarse un baño de masas y multitudes socialistas. Todo el mundo haciéndole la ola luego después, mañana haciéndole la ola. Ay, mira, señor presidente, no te vayas, te la chupo. Me pongo de rodillas y te la chupo. Pues sí, básicamente va a ser eso y eso es lo que es. Viva el chavismo, porque esto es un acto chavista. Bueno, pues que vamos a tener populismo puro y duro. Pues venga, pues seguimos, ya está, ¿qué más da? Venga, ala. Yo por eso no quiero ver las noticias, porque me pongo enfermo. Me da angustia. Que esto es ya... En fin, ¿para qué queremos más? Me estoy politizando. La sociedad de hoy está cada día más enferma. Sí. Bueno, yo tampoco es que esté muy sano, ¿eh? O sea, vamos a ver. No nos engañemos, el orgasmo no está muy sano. No. Mentalmente soy una montaña rusa. Pero, sé discernir a fecha de hoy, más o menos, que cuando alguien está haciendo una cosa, una estrategia, se le ve perfectamente el plumerico, y más sabiendo cómo se la gasta este señor. Sé perfectamente, igual entiendo que el resto de españoles, por el amor de Dios, hombre, si hay alguien que sea socialista férrimo y que esté ahí a tope con él, pues vamos, lo va a adorar, lo va a amar y se va a poner de rodillas. Una persona que tenga 2 dedos de frente sabe que esto es para pegarse luego un baño de multitudes, presidente for president, y luego como están las elecciones catalanas ahí, pues ni te cuento, claro. ¡Oh, ha llegado el presidente, que se iba! Anda, vete a la mierda. ¿Te vas a ir? Tú no vas a ir a ningún sitio, hijo. Si no, ¿cómo vas a sacarte de la cárcel luego después a tu mujer cuando se vaya presa? Presuntamente. Vamos a ver. Si salen todas estas denuncias adelante, tienen recorrido
Y a tu señora al final le dicen sentencia 2 años, 4 días de cárcel, que se va a cumplirla porque son más de 2 años. Entonces, ¿qué hace él? La tiene que sacar de la cárcel. Es más, no entra ni a la cárcel. Venga, ala, yo te perdono la sentencia. Venga, ala, bonica, conmigo a la casa, vamos a follar. Claro, es que de verdad, ¿cómo se va a dejar él esto? No se lo puede dejar porque si lo deja a ver cómo saca la Begoña de la cárcel. Si es que va presuntamente a la cárcel. Vamos a ver qué es lo que pasa. Que esto está divertido, la verdad es que está divertido. Pero vamos a ver que no venga tocándome los huevos aquí todo el mundo hablando de él. ¡Oh! Todo el mundo ahí. ¡Oh! El Sánchez que se va. El Sánchez no se va a ningún lado. Que se va a ir el Sánchez, por Dios. Ay, presidente, no te vayas, ¿qué se va a ir? No se va a ir a ningún sitio, se va a quedar donde está, que para eso le gusta la Moncloa mucho, y cambió los colchones y todo. Hombre, por favor, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Hombre, por favor, por el amor de Dios, Cristo bendito. Hombre, se va a ir el Sánchez de la Moncloa. Ni hablar del peluquín, con lo que le gusta pasarse en el Falcon y en el Apache. Hombre, al tutiplén. Y sobre todo porque tendrá que sacar, si esto tiene recorrido, vuelvo a repetir, presuntamente tendrá que sacar a su mujer. ¿Y cómo va a sacar a la mujer si ya no está en el gobierno? Ya no puede decir, oye, mira, te perdonamos la sentencia, venga, a tu casa. No, no va a poder. Necesita estar en el poder. Porque si se va y esto sale para adelante, pues tú me dirás a mí qué es lo que hace el señor. le va a llevar luego, vamos a tener un vis a vis allí. Nah. Ni hablar del peluquín, hijos. No. Esto no funciona así, esto no funciona así. En fin, bueno. Buga cavernícola. Bueno, que tenemos el calendario. Bueno, el calendario del Drive Van Note, pobrecito mío. Resulta que sí, que efectivamente ya sabéis que se larga. Deja presuntamente deja la moda. Seguirá haciendo diseños, por supuesto, pero ya abandona lo que es su firma, que está con Dries, está con Puig, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Dries es que no he leído. Ay, esto no está desbloqueado. A ver, esto es lo de Kiko. Esto no. Ay, ¿dónde está? Ay, a ver, dame un segundo, hijo. Voy a pasar por la noticia. Voy a escuchar. Voy a poner la noticia 80 veces. A ver, espérate, porque la tengo por aquí abierta. Si es que no sé dónde la tengo, no la veo. ¿Es esta? Ay, tengo una cosa más bonita de Don Paco. Oh, qué cosa más graciosa de Don Paco. Tiene unos huevos muy gordos, Don Paco. Don Paco sabe parar los pies a la gente y explicárselo, pero bien explicado, Pero bien explica Don Paco. Así que ojo con Don Paco, que cuando llegue la noticia de Don Paco se ha revelado y ha sacado los dientes, Se lo explica un tipo, pero rapidito. Y así lo narra en la noticia y todo. No veas cómo se ha rebotado Don Paco cuando se han metido con su empresa. Bueno. Ha hecho así. Que te araño y para arriba que te escueza y que se infecte. A ver, Dries Van Noten, necesito liberar esto, así que esto lo cojo, lo copio y me lo llevo para acá. Esta noticia se la voy a poner al crío para que la lea. ¿Por qué? Pero no por nada, sino porque tengo la boca muy seca, tengo que beber agua. Y así aprovecho y bebo agüica. Porque me he hecho una ensaladica y como de costumbre se me ha ido... Ay, no, ¿esto qué es? Fuera. Se me ha ido la mano con la sal. A ver, pegando aquí y limpiando la imagen esta. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, pues nada, lo que iba diciendo por aquí. Esto no es socialismo, no, esto es lo que es. Esto es chavismo puro y duro. Y estando el otro notas detrás. Madre mía, la zapatera tus zapatas. El calendario provisional de París ya está disponible. Dries Van Noten presentará su último desfile masculino y Thom Browne regresa a la alta costura. Ay, Thom Browne me da mucho miedo. A mí no me gusta Thom Browne, hay cosas a lo mejor que en un momento determinado me pudieran gustar de él, pero
Uf. Bueno, pues habrá pagado una pasta, porque para estar allí en la alta costura Tom Brown, hijo, habrás pagado mucho. Bueno, debido a los Juegos de París 2024, la Semana de la Moda Masculina de Primavera 2025 y Alta Costura Otoño 2024 se realizarán consecutivamente en 103 desfiles y presentaciones repletas entre el 18 y el 27 de junio. Vale, las fechas las sabíamos. Lo que hace falta saber es los días en los cuales están copados los desfiles. Así que vamos a leer este primer... Bueno, vamos a leer, no, Genaro va a leer este primer tramico y yo bebo agua. París será mejor que la industria de la moda comience a calentarse, ya que necesitará estar en forma olímpica el 18 de junio, cuando comenzarán los 10 días de la moda. Durante ese periodo, unas 72 marcas masculinas mostrarán sus colecciones de primavera de 2025, seguidas de 30 casas de alta costura con sus diseños de otoño de 2024, según los calendarios provisionales de verano publicados el viernes por la Federación de la Haute Couture et de la Mode. Las fechas de couture se trasladaron del 24 al 27 de junio para evitar un choque con los preparativos para los Juegos de París 2024. Entre los momentos más esperados del calendario masculino se encuentra la colección final de Dries Van Noten como director creativo de la casa que lleva su mismo nombre, el 22 de junio a las 8:30. Vale, entonces lo que tenemos ya son las horas y todo eso, habrá que buscar el calendario, pero bueno, es que de aquí a junio todavía queda. Francamente me da exactamente igual el día, la hora, me da igual, porque Oye, esto qué largo es, ¿no? Genaro, hijo, te quiero, al obvio, vamos a darle candela. No sé qué están contando aquí, pero esto es muy largo. Yo esto no lo pienso leer. Vamos, teniéndote a ti, te exploto. Pero vamos. Allá que va. Las piedras angulares de la semana, como Louis Vuitton, Dior, Junya Watanabe y Comme des Garcons, ocuparán sus lugares habituales en la programación, aunque Valentino y Paul Smith no participarán en esta sesión de París. Smith se presentará en Pitti Uomo en Florencia como diseñador invitado. Sí, esto sí lo sabíamos, lo dijimos. Con sede en Roma nombró a Alessandro Michele como director creativo en marzo, y se espera que su primera colección sea Pret-à-Porter para la primavera de 2025. Smith mostrará su colección Primavera 2025 en Pitti Uomo el 11 de junio. Ya lo sabíamos. También están ausentes Givenchy y GmbH. La apertura del calendario masculino la abrirán los estudiantes de licenciatura del Institut Francais de la Mode el 18 de junio a las 3 de la tarde y 30. Muy bien. El 19 de junio, la londinense Bianca Saunders volverá a la programación parisina con su espectáculo a las 10 h. Muy bien. El sello Undercover de Junta Casi cambió su presentación habitual por un horario de pasarela a la 1 p.m. el mismo día, mientras que Kenzo tomó el horario de las 8 p.m. Muy bien. La nueva entrada de la temporada será la del sello berlinés 032C, a las 7 p.m. El 20 de junio, un día en el que también actuará Rico Owens a las 12:30 del mediodía. Y Balmain, que no me lo pierdo. Balmain está programado para el 21 de junio a las 8 horas, mientras que el sello japonés TAG cerrará la temporada masculina primavera 2025 con un desfile a las 5 de la tarde y 30 del 23 de junio. Muy bien. El calendario de presentaciones estará igual de ocupado. El 21 de junio veremos el regreso de I3, la asociación entre Yohji Yamamoto y Adidas, y el debut previsto de Tres Paradis, el sello de 10 años del parisino Émeric Chachoua. Muy bien. Y Chachoua es de París. A lo largo de la semana incluyen a Courreges, Arturo Ovejero, Creole y Etudes Studio. Los sellos parisinos Baate y Officine Generale, así como el sello neoyorquino Winnie, evitarán sus desfiles para sus presentaciones los días 20, 21 y 23 de Vamos, junio, no me voy a perder ni uno de estos dos. El calendario de alta costura comenzará con Schiaparelli Apparelli en Esto su sí me habitual interesa. a las 10 Aquí am. sí. El 24 de junio. Aquí sí. Se han realizado pocos cambios en la configuración general de la semana, salvo el regreso de Tam Browne, para el segundo desfile de alta costura del diseñador neoyorquino en París a las 17 horas del 24 de junio, y de Charles de Vilmorin, previsto a las 3 de la tarde y 30 del mes de junio. Madre mía, me voy a morir. 25. No me va a dar tiempo a todo. Como es habitual, Dior actuará el lunes a las 2 del mediodía y 30 y Chanel realizará un par de desfiles el martes por la mañana. Un par. Madre También mía. lo hará Giorgio Armani Privé, con espectáculos a las 6 y 30 y 7 y 30 del mismo día. Balenciaga mostrará su alta costura anual al mediodía del 26 de junio, el mismo día que a las 6 y 30 de la tarde se revelará la colección única de Nicolas Di Felice para Jean-Paul Gaultier.
Fendi se presentará a las 2 del mediodía y 30 el 27 de junio. Entre los ausentes de la temporada de otoño se encuentran el modisto holandés Ronald van der Kemp, Julien Fournier y Alexandre Bauthier, quienes celebrarán citas A mí esto no me da individuales tiempo con ni de coña, clientes Sore. después de que su empresa Es que no me da solicitó tiempo ni de protección coña todo judicial el esto. 13 de febrero, Y con desfiles según informes de dobles los de medios Chanel o franceses. de Dior. 2 años después de su colección debut, la diseñadora iraní sueca Bahare Ardakani ha sido elegida como la última miembro invitada de la Federación de Alta Costura con su marca Ardazaei, Estamos aquí. cerrando la programación de alta costura a las 6 p.m. del 27 de junio. Ese día también habrá una pizca de Pret-a-Porter, con el desfile de primavera de 2025 de Patou a las 5 p.m. Patou. Si bien las presentaciones de alta joyería acompañan habitualmente los desfiles de alta costura, las casas de la Place Vendôme han recurrido a las presentaciones en destinos a finales de la primavera para mostrar sus últimas joyas. Quienes lanzarán sus tiaras al ring de la Semana de la Alta Costura de París se revelarán a mediados de mayo, cuando la FHCM publique un calendario más completo de eventos en su sitio web. Ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que sacar el calendario completo. No me va a dar tiempo. De hecho, ya veríais que lo que presenté fue sobre todo la alta costura, sí que me gusta presentarla. El Pret-a-Porter hay cosas que sí y cosas que no. El Pret-a-Porter, por ejemplo, cuando se trata de Balmain, vamos, a muerte con Rustein. Me gusta mucho con lo que hace este hombre. Y luego, efectivamente, lo que es Margiela. Esos para mí son mis grandes tótems sagrados de momento. Esos imposible que yo me los pueda perder. Margiela y Balmain no me los pierdo. Los demás como me dan un poco igual, salvo efectivamente los grandes tótems de Chanel, Dior, Louis Vuitton me la repampinfla un poco. Bastante. Pero bueno. Y hay algunas cuantas firmas que están muy chulas también y que hay que ver. Pero que Max Mara y todo esto son súper chulas. Pero no me va a dar tiempo con desfiles dobles. Tú además piensa que muchas veces tengo que procesar antes de poner el desfile. Sobre todo porque tengo que hacer un barrido del sonido. Porque como ponga la música que ponen ahí en los desfiles, yo no pongo un desfile aquí. Porque es que si no me salta el copyright, pero del tirón con la música. Claro, empieza a salir el copyright de la música y ya, pues ¿para qué quieres poner un desfile si esa música no sirve? Hay canales que hacen lo mismo, ojo, cuidado, que hay canales que son especializados en moda, súper serios. Me refiero con súper serios que no son canales de youtubers, son firmas, son editoriales que lo que hacen es que cogen, capturan el desfile y lo que yo hago. Capturas el desfile, pero quitas el sonido y pones otra cosa, porque si no, es que te lo comes frito con patatas. Claro, es que lo que no puede ser es... A mí no me da tiempo a todo. Y volvemos, veremos a ver dónde estoy yo en junio. ¿Estaré aquí? Claro, seguramente sí que estaré. Pero, ¿y si no estoy? Porque, ¿y si no estoy? Vamos, que hay que ser muy claros. El canal no está yendo en absoluto nada bien. Nada bien. Entonces... Yo no sé, igual me veo la necesidad de tener que vender todo el equipo técnico y quedarme sin nada. Luego al final lo comido por lo servido lo perderé todo y tendré que hacer los directos solamente con el móvil. Cuidado, que a lo mejor lo que estoy diciendo no es ningún disparate. Entonces, pues... todo se andará. Todo se andará. Pero... En fin... Vamos a ver qué es lo que pasa. La Maison Margiela este año fue espectacular, fue acojonante. Da igual si era el Pret-a-Porter como si fue la alta costura. Espectacular. Ya hubiese querido, lo que tenía que haber seguido Jean-Paul Gaultier, haber seguido los pasos de su coleguita, porque fueron colegas, Margiela y él, fueron colegas y trabajaron juntos. Y crearon firmas juntos. Pero... la cabra loca del Gaultier decidió hacer otras cosas y al final pues perdió todo. Porque perdió todo. Ahora es una señora mayor que está pues viviendo de lo que consiguió en los años 90, básicamente. Porque después fue un totum revolutum. Hermès estaba deseando quitarse de en medio de Jean-Paul Gaultier y menos más que apareció Puig para decirme lo quedo yo todo
porque estaba Hermes deseando quitarse esa cosa de en medio, porque es que no tenía nada más que pérdidas. Lo único que estaba manteniéndose, y hoy en día supongo que pasará exactamente lo mismo, se está manteniendo por los perfumes. Gaultier se mantiene por los perfumes. ¿Por la ropa que venden? No. La ropa que venden ni de coña. Tendrá a la Madonna que le hace 4 cosas para los shows, y al otro y al de la moto que le hace no sé cuántas cosas para los shows como firma. Y hasta luego, Mari Carmen. Y así va. Margiela estuvo espectacular. El regreso a la alta costura fue brutal. Tanto de Galliano como de Margiela, porque Margiela no estaba en la alta costura. Y el regreso de Galliano a la alta costura para mí fue brutal. Brutal. Evolucionado, una chulada. Sin palabras, ya lo sabéis. Ya lo sabéis. ¿Qué va a presentar después de esto? Pues vete a saber. Porque a él le gusta mucho el show y vamos a ver cómo se lo monta el chiquillo. Pero aquello fue espectacular. Y lo que está claro es que a mí no me da tiempo a todo esto, ¿eh? Es que no me da tiempo ni en broma. Pero que ni en broma me da tiempo a mover todo ese volumen de calendario. Es imposible. No puedo hacerle frente a ese volumen de calendario. Claro, nos juntamos con los dichosos Juegos Olímpicos estos. Ay, por Dios, y ahora toda la gente también saliendo a correr y haciendo bicicleta como si no existiese un mañana porque ven las Olimpiadas. Ay, qué aburrimiento. Toda la gente corriendo por ahí como cabras locas. Ay, es que hoy me dan ganas de hacer deporte. Pues chico, yo qué sé, ponte a ver los vigilantes de la playa, a ver si te da por tener esos cuerpos apolíneos, y no y haces ejercicio todo el año, no solamente ahora que ves las Olimpiadas. Yo qué sé, qué coñazo, de verdad. Siempre igual. Y menos mal que ya se ha pasado un poco más el tema de los ciclistas estos, porque es que cuando salimos del agujero, como yo digo, del gran evento, a todo el mundo le dio por la bicicleta y es que no podías salir a pasear. O sea, a pasear o a andar o lo que quisieras. Es que no podías, es que era imposible, es que te atropellaban. Te despistabas y venían 5 de golpe, 5 bicicletas dejándose caer por todo el monte para abajo. Y decía, madre mía, están destrozando los caminos, que además aquí en el campo de Cartagena los caminos están protegidos. Los caminos están protegidos. Los caminos están hechos una mierda, nada más que con todas las bicicletas. ¿Dónde está la protección de los caminos históricos del campo de Cartagena? Porque es que de verdad, lo vuelvo a repetir, las bicicletas bicicletas y las motos. Cuando se van con las motos estas con las enduro a hacer monte, destrozando los caminos y destrozándolo absolutamente todo. Yo no sé dónde está el Seprona en estos momentos. Bueno, el Seprona a ver dónde está también. Ay, dentro de nada tendrán que estar más ocupados de los incendios que de otra cosa, porque es que vamos a empezar ya a pegarle fuego a los montes dentro de nada, así que esa es otra. No cae agua, no hay forma de que llueva y luego incendios por todos lados. Luego los pobres jugándose la vida y los bomberos y todo Cristo bendito apagando incendios por donde quiera que se presentan. Es que no, es que mira, de verdad es que si me pongo a hablar, esto no tendría fin. La Gwendolyn Christie. Hace poco he visto, lo que pasa que no la he puesto, pero se ha publicado una entrevista de ella en... Estoy mirando ahí que los perros han enganchado algún papel o algo y se han estado en el cesto. Eso ha sido Ursa, que es la que se mete en el cesto. Rompiendo papeles varios. Documentación no lo sé, parecen servilletas de papel. Que por cierto, haciendo una retrospectiva a la mesa, creo que ha cogido el paquete de servilletas, que es lo que está en el cesto, que estoy viendo el cesto todo blanco por ahí, lleno de papeles. Mi ciudad está invadida por carriles bici y no veas cómo van de rápido. Pues por lo menos si van en los carriles bici, yo no tengo ningún problema. Que vayan por los carriles bici. Yo con no pisar el carril bici me da igual. Aquí hay carriles bici y no usan los carriles bici. Ni los monopatines, ni nadie. O sea, los carriles bici... Yo cuando veo a alguien que utiliza el carril bici le aplaudo. Porque es que nadie va por el carril bici. Nadie.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Bastante que un día vayas tú y pises el carril bici y parezca pues una patineta de estas o o una bicicleta y te pite o te diga ¡eh! Y tú digas, pero si es que nunca pasa nadie por aquí porque es que están muertos de asco, o sea, de verdad, en fin, que esto en Alemania hay muchísimo carril bici, muchísimo. Tú no invadiendo el carril bici, tú vas andando tranquilamente por donde te dé la gana y ya está, no pasa nada, convivencia, pero es que la gente está muy salvaje. No hay civismo y ya está. Se sigue, oye, yo no lo sé porque Nora no está, pero se sigue impartiendo la clase esta de civismo. Yo había un, no sé si era una asignatura o no, pero yo sé que de vez en cuando, sí, era algo, o formaba parte de de sociales o algo así, formaba parte de una asignatura que era civismo. Estaba dentro de una asignatura. Y se daba también pues señales viales y todo ese rollo. Yo me acuerdo de algo así. No sé si estaría dentro de sociales. Es que claro, de esto estoy hablando ya, yo no sé, Dios mío, cuántos años. Pues concretamente estoy hablando de 40 años. 40, 40 años atrás. A long time ago. 40 años atrás. era, era, era 40 años atrás, ¿no? Pues sí, 40 años atrás. Creo que formaba parte de sociales o algo así, que se llamaba la asignatura. Y que era, pues eso, pues... Y estaba civismo. Yo me acuerdo de tener una asignatura o un conglomerado parte de la asignatura que era civismo. O algo así, yo me acuerdo de algo así. Igual me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando porque me lo han dado. Civismo, eso ya no existe. Eso era antes como la gente según tenía modales y educación. Sí, pero formaba parte de sociales. Sociales que antes pues era pues historia, ¿no? Sociales era historia. Es que ya se me va la cabeza, ¿eh? Sociales era historia. Lo que se llamaba sociales era historia, ¿no? Historia, geografía. Y dentro de eso, en los libros, que además los míos siempre fueron Anaya. Curiosamente, Anaya sigue existiendo como editorial. Los míos, si no ha sido absorbida por Planeta, pero mis libros en lo que es la EGB, que yo recuerde, y además porque los tengo todavía, tengo los libros de la EGB, eran de editorial Anaya. Creo que igual aquí en casa puedo tener alguno. Creo que puedo tener alguno. Y eran editorial Anaya. Ciencias sociales, Juan. Sí, muchas gracias. Sí, eran ciencias sociales. Pero el civismo me parece que entraba... No sé si estaba por ahí, por al final del libro, por algún sitio, pero yo he llegado a darlo, ¿eh? A mí ese tramo de asignatura me lo han llegado a dar. Grupo Anaya es una editorial española controlada del 2024 por el grupo francés perteneciente a su vez a la multinacional francesa Lagardère. Vale, pues ya está. Pues mis libros eran de editorial Anaya hace ya un huevo de tiempo. 40 años atrás, a long time ago. Una actividad de circulación vial con carta o bicicleta haciendo un circuito respetando la señalización. Sí, es que eso lo he dado yo. O sea, vamos a ver, no físicamente, pero en clase sí. En clase sí que lo he dado. Y señales de tráfico, que sí, que eso lo he dado yo. Que lo he dado. Y luego, con el paso del tiempo, aquí en mi ciudad sí que hay un parque de circulación vial. Pues hay unos columpicos y tal, y luego aparte hay un circuito donde los críos van con su bicicleta haciendo las prácticas. Hay días que quedan con la policía municipal, la policía municipal pues les enseña cómo hacer las cositas por ahí, por el circuito este, con los ceda el paso, con los stops y tal, y se montan ahí unos jueguecitos muy chulos, la verdad que está bien. De vez en cuando lo hacen, no siempre, porque yo he pasado por ahí y los he visto, mira, está aquí la policía, ahí con los chiquillos, y me parece muy bien. Pero vamos, que luego hay cada sátrapa por ahí pegando vueltas con el coche, con la moto y con la patineta y con todo, y Dios mío de mi vida, da pánico. Conduciendo cars, sí, 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 sí. En el circuito este hay cars también. Vamos a ver, no es que cuando está la policía
se llevan cars o yo no sé si es que los alquilan o qué es lo que hacen, pero los ponen también para que los chiquillos sepan cómo ir. No lo hacen siempre, es una cosa especial. Normalmente se suele hacer con bicicleta y con cosas de esas así, que es más barato. Pero sí, mucho más barato, pero se hace, se hace, se hace. Da igual, si los críos ya están asalvajados. Yo vuelvo a las mismas. Yo creo que hay padres que habría que estar pegándole tortazos de aquí a Jamaica, por ejemplo, así, pero por todo el agua y todo, que corrieran, porque de verdad no alcanzo, yo hay cosas que no entiendo. Si se tiene un cuerpo escultural y apolíneo, pues puedes permitirte el lujo de ir en patineta, que no pasa nada, porque efectivamente entiendo que eres un tío o una tía que está haciendo ejercicio, hace deporte y vas moviéndote para arriba y para abajo con la patineta, pues ya está, pues no pasa nada. Como quien pueda ir en bicicleta, que siempre será mucho más sano y menos peligroso, o igual de peligroso. En fin, el caso que me estoy viendo a gente súper obesa encima de las patinetas. Y yo le digo, si es que si viviésemos en una super macro ciudad, yo entiendo que uses la patineta sin ningún tipo de problema y me da igual cómo estés físicamente. Pero es que esta ciudad yo me la pateo andando todos los días. Igual he cambiado yo el rollo de lo que está cerca y está lejos, pero es que para mí yo me hago 1 kilómetro en nada. 10 minutos, 1 kilómetro o en menos, dependiendo de la prisa que tenga. Y me veo a cada montrenco, cada montrenca encima de la patineta que yo digo, madre mía, si es Rocinante lo parte. Si es Rocinante lo parte. Baja el mondongo de la puñetera patineta, que muchas veces cuando ves el patín que va cuesta arriba, que ni tira el pobre, con semejante mondongazo encima. Bájate de ahí y ponte a andar. ¡Ay, Orgaz! Es que si me pongo a andar los muslos se me escuecen del frotifroti. Pues hija, más vale que te frotifroti o hijo los huevines y el mulamen, pero por lo menos sabes que estás activo. Que me da igual, que puedes tener cualquier tipo de condición, me refiero, si tienes algún problema de salud, que no puedas adelgazar por lo que sea, pero yo creo que será mucho mejor que vayas andando a los sitios que no en puñetera patineta. El colesterol por lo menos te lo agradece. Las piernas, la circulación, las futuras varices que puedas tener. Yo que sé, 8000 cosas, pero me veo a la gente encima de la patineta con un montonazo de kilos encima y yo digo, pero los padres, ¿cómo dejan que sus hijos se monten en esto estando en esta puñetera ciudad que es una ciudad pequeñísima? Compran una bicicleta, tío. Una bicicleta. Que vaya en bicicleta. Que quien mueve las piernas mueve el corazón. ¿Esto que lo decía? ¿BH o era BH? Alguien lo decía. Que ya está bien. Ya está bien la broma. A nosotros también nos lo hicieron el circuito en el patio delantero de la discoteca Amnesia. Bueno. ¿Y no os pusieron a buscar golosinas en el suelo envueltas en papeles blancos? ¿Esto qué es? ¿Qué me has puesto? Ah, el Kokoshimi. Kokoshimi, que está aquí el Kokoshimi. A ver, tenemos precio del Kokoshimi. Déjate llevar por el spray de coco tropical. Oy. Mirad. Pero ¿por qué me sale un faldón? Vale, espérate. Voy a ponerlo porque es que... A ver, dejadme. Primero voy a verlo yo en la totalidad con el esplendor de las gafas. Porque esto no lo veo yo bien. Salta este paso. Yo no quiero ingresar mi número de teléfono en ningún sitio. ¿Qué dices? ¿Me voy a ingresar mi número de teléfono? ¿Pero estamos locos o qué? Que no, que me dejes. No quiero leer más. Quiero quitar esto. A ver, me sale un cacho de faldón encima. Si te gustan las piñas coladas, déjate llevar por un spray de coco tropical. Piérdete en el ocio de un aroma. Es que quiero que lo veáis, pero ¿por qué introducir la dirección de correo electrónico? A ver, entregar. No, la introduce el campo. Es que de verdad, en serio, ¿me vas a obligar a poner la dirección o algo aquí dentro?
es que me obliga a ponerle el... Me obliga a ponerle el faldón de... Que no, hombre, que no, no. Que yo una leche. Que nada, que quieren... Salto este paso. Que nada, que quieren que me forme parte de la familia Sniff y no me dejan. Oh. No pongan nada. A ver. A ver. Te había puesto encima del enlace que solo hay una lista de espera. Ah, vale. Es que no... ¿sabes? Es lo que pasa. Bueno, pues... A ver, yo de verdad... voy a compartir la pantalla. Vamos a ponernos un poco sexosos y nos reímos un poco, porque si no esto es un aburrimiento. Vamos a ponernos un pelín sexosos, ¿vale? Con vuestro permiso. Sexosos. Sniff es una firma un tanto caliente, ¿eh? Es una firma un tanto hot. Muy hot, de hecho. Y a mí, pues, mirar, yo sé que aquí hay alguien que le encanta el coco. Y a mí me gustaría pillar su cuerpo, tal que así, y empezar por aquí arriba a echarle el spray de coco y terminar pues por aquí, por estas zonas de aquí, terminar por estas zonas. Empezamos por arriba, ¿ves el cursor, el puntero por aquí, masajeando y terminamos por aquí con final feliz. Un cuerpo apolíneo, claro, por supuesto. Un cuerpo escombro, ¿para qué? No. Ay. Hay que jugar un poco, hay que jugar. Me da un poco de miedo ponerme a salsear. Voy a salirme de aquí porque, a ver, yo sé cómo se la gasta esta gente. Esta gente es un poco guarrilla. Entonces, porque son un poco guarrillos. Voy a salsear las fotografías fuera de campo porque... Ahora sí, me vais a ver la cara. Porque quiero ver las fragancias, pero es que hay algunas que son... Es que claro, tienen unos nombres y unas cosas que igual sale aquí una fotografía de algo que sea un tanto improcedente. A ver, mirar por ejemplo. Es que son muy cerdos. O sea, Sniff es muy cerda. ¿Cuánto vale este, por ejemplo? Pues es que están bien de precio. Es que encima están bien de precio. Ay. En fin, bueno, lo que pasa es que son americanos, está en precio en dólares. Si hay alguien aquí de América, por favor, que no se vean estos perfumes, que tienen su gracia. Lo que pasa que, mirar, a ver, yo me meto ahora mismo por aquí, y me pongo nerviosito. Oh. A ver, me voy a poner esto, ¿no? Esto se llama vainilla Vice, Vanilla Vice, Vanilla Vice de Sniff. Entonces yo hago así y os lo pongo por aquí, ¿vale? ¡Ay, mira, pues es de vainilla! ¡Oh! Pero mirar la foto que se van a gastar ahora aquí debajo, que técnicamente, si lo miras con ojos de quien quiere comerse esto, no pasa absolutamente nada porque dan la sensación de que te quieres tomar un helado de vainilla, pero... Esta fotografía tiene muy mala leche. Y no hace falta tener una cabeza calenturienta para hacer así un poco de scroll y ver a esta muchacha cómo está. Es decir, mirar esta fotografía de aquí de la muchacha metiéndole la lengua al helado, el helado cayendo, derritiéndose cual majestuosidad blanca por su mano, y es que tiene mucha maldad. Aquí hay mucha maldad. Entonces, por eso digo, hay cosas que me gusta de esta firma, es muy cachonda, me gustaría, de verdad, nada más que por el cachondeo que se traen con esto, pues tienen que ser igual de sexosos que yo, se traen este cachondeo y a mí me molan, quiero probar estos productos. Si es verdad, pero es que mirar esta fotografía, por el amor de Dios, o sea, es que no puede haber una declaración de intenciones más clara, o sea, es que... Y está dándole al helado. Pero es que, claro, el helado lo tiene derretidito por la manita. Es un poco cerdo, ¿eh?
Esta gente está afectada a la cabeza como yo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a buscar otra fotografía, ¿vale? Fragancias. La siguiente es, ¿cómo se llama? Ceniza dulce. Es que me da mucho miedo. Las fotografías de esta gente me dan pánico porque aquí... mirar, esta... a ver, es que me lo traduce directamente. Esta Sweet Ash, que hasta lo de Ash... Es que aquí no hay fotografía simbólica, hay un gift, ¿vale? Entonces tenemos el GIF y el GIF de esto. Aquí no puedo. Mirar, ¿se puede ser más sexoso que poner esto de aquí abajo? Mirar esto de aquí. Mirar cómo cae el sirope, cómo se derrite, cómo se contrae, cómo cae. ¿Lo estáis viendo? ¿No os recuerda nada? ¿O es mi mente calenturienta que está viendo cómo el moco de pavo se expande buscando algo? En fin, vamos a pasar a otra. Es que ya nos divertimos un poco, coño. Tenemos Sniff que nos lo da todo, leche. ¿Esto qué es? A ver, fotografías o algo por aquí. Ay, mira, aquí no. Aquí está esto y están normales. Aquí están normales. Tart Deco. No pasa nada. Y mirad, aquí están normales. Aquí no hay ninguna tontería, no hay nada, no hay un GIF, no hay nada, no hay nada. Esto es, pues esto. Pues las cerecicas y esto que está aquí, pues Art Deco. Vale, vamos a seguir investigando. Eh... El circo de cítricos. Miedo me da el circo de cítricos. Madre mía. A ver, vamos a ver la fotografía. Bueno, no, se han cortado un poco. Lo que pasa que en el GIF de presentación, si le echamos maldad, han cogido unas super naranjas. No son pomelos porque son rojos, es pomelo. Es pomelo, pero tiene la cáscara anaranjada. Y no se les ha ocurrido otra cosa que hacer esto. Mensaje blanco, sí, mirar. Mirar esta de aquí, que tiene la chica aquí. Tiene aquí esta en plan, mirad, ¿lo veis? En vertical, Citrus Circus en vertical. Y luego es que esta botella está aquí, esta botella está insertada. Pero es que la peligrosa es esta de aquí. ¿Por qué está aquí así? O porque la botella tiene esta forma, Orgaz. Bueno. Vamos a ver si tienen algo así en plan... Venga, ¿esto qué es? Aquí hay fotografías. Madre mía, se les va mucho la cabeza. Tengo que decir que se les va mucho la cabeza. Atención, el perfume en cuestión se llama... que tiene muy poca vergüenza. Es que tiene muy poca vergüenza. Muy poca vergüenza. Este perfume se llama Golden Ticket, ¿no? Golden Ticket. Vale, pues este boleto dorado. Golden Ticket es boleto dorado. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Ir jugando con el dorado, por favor. El dorado es fundamental y crucial en todo esto. Mirar, esto, pues al principio pues no tiene absolutamente nada. Pues están ahí, están bebiendo en una copa mágica. ¡Una copa! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos bien, ¿verdad? Estamos cogiendo el mensaje. Pues ahora vais a ver el ticket, el golden ticket, por dónde termina. Y es en algo súper sugerente. Esta es la botellica, la verdad que está chula.
Vienen los precios aquí, qué guay. Yo quiero probar esto, o sea, no este. Miraré el catálogo a ver si puedo pillar algo por algún sitio. Me lo buscaré por aquí, por Europa. Porque estos sniff tengo que probarlos yo como sea. Y ahora atención a lo que viene. Mirar aquí. Estáis viendo, ¿no? ¿Queda claro la representación? ¿O hay que ser más gráfico? ¿Hay que ser más gráfico? ¿De verdad? ¿En serio? Estáis viendo lo mismo que yo, claro, entiendo. Golden Ticket. Blanco y en botella, ¿no? ¿Estáis ojipláticos o qué os pasa? ¿No? Ya ahora mismo estáis flipando aquí en pepinillos y no escribís nada. Os estáis tocando. ¿Qué estáis haciendo? Esto no, porque es una cochinada. Esto es... yo... A ver, más... Claro, pero yo esto lo estoy mirando primero porque es que me da miedo. Camino de los bosques. ¿Y qué pasa camino de los bosques? ¿Qué es un cruising o qué es esto? A ver, ¿qué ves? Camino de los bosques, ¿qué hay? ¡Ay, no hay nada! ¡Oh! Gran aroma amaderado y parecido a la piel. Uy, este huele a piel. Pero no aparece... No aparece... Aquí sí que no tenemos fotografía. O sea, tenemos una fotografía normal, camino de madera, se llama esto. Se llama Way with Boots, pero no hay nada. O sea, es lo más... Esto sí que es un nada. Aquí han estado quietecitos, tranquilos. Mirad, esto es lo que han hecho. O sea, aquí no hay nada. Cero. Y además, es que no hay nada. No hay nada. Es que no hay nada, no hay nada. Es muy blanco. Aquí sí que está la cosa blanca. Dice la gente abajo que huele a piel y tal, pero... O a tierra. Pero bueno, cada uno dice lo que huele y ya está. Voy a salirme de aquí porque no sé lo que me puedo encontrar por aquí con esta firma. Miedo me da meterme en la sección de las velas. Solamente digo eso. Vale, puentes ardientes. No hay nada tampoco. No hay fotografía ni hay nada. Aquí está retirado. A puentes ardientes tampoco. Pasa lo mismo que con la otra. Además, las fotografías que han puesto son las mismas, ¿eh? Vale, luego tenemos talento natural. Y aquí pasa lo mismo. Vale, si me voy a velas, karma instantáneo. ¿Hay fotografía o algo? No, ya está, ya está. Estamos bien, ya está. Yo creo que, a ver, mercadería, superventas. Nada. Estamos normales ya. Ya lo que hay es normal, no, bueno, normal entre comillas, quiero decir que es publicidad normal y corriente, que aquí no se ve nada, creo. A ver, ¿hay algo más sugerente o algo así sugerente? No, están normales. Hay más, ¿eh? Hay más. Si me pongo a mirar hay más. Lo que pasa es que, claro, lo que sale es lo que sale. Y lo que sale queda muy claro. Vamos, es que no se han escondido ni un céntimo. Bueno, pues es que estoy buscando alguna... Así que sí, haga un poco cachonda. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Hay foto? No, las son normales las fotos de esto. Pero vamos, es muy sugerente. Tengo que decir... mira, esto está bien, ¿eh? Mirad. Suganami. Tiri, tiri, tiri. No tiene nada, la verdad que está chulo, ¿eh? Esto que han hecho aquí con el Suganami este está bien. Pero no hay nada, luego después le das a scroll. A ver, le scrolleas aquí y ya no aparece nada. Sí, la fotografía de la chica aquí en plan sugerente y tal. Esto aquí, ahí y tal, con la forma de la botellica y eso. Y poquito más. Y ya pues los dos chicos aquí, pim pam pum, bocata. Vale, pues ya está. Sniff, sniff. Estamos sniff, sniff. A ver si aparece algo más por aquí. En superventas con perfumes. ¿Esto qué es? Este no lo he visto yo. Ah, sí, este es el del té. Es la tetera.
Sí, esta es la tetera. Superventas la tetera. La tetera es superventas. ¿Y qué dice la gente? A ver, ¿qué dice? Ah, Está Helga roncando. Le estoy diciendo. Aquí. Dice la gente. Me encantan todos los aromas olfateados. Realmente disfruto mucho con este. Dura para siempre, al igual que el resto de los aromas. Sniff es definitivamente mi marca de fragancias favorita. Pues yo quiero probarlas. Normalmente soy una chica frutada y golosa, pero este aroma es increíble, como un viaje a la naturaleza. Está bien, pero es demasiado florido. Este es mi nuevo favorito. Eh, no es mi favorito, dice por aquí. Que Arely, que es muy sosa. Lo encontré varonil y no lo suficientemente femenino. Oh, de verdad, que. Pues busca de un macho, man. Hombre, más reseñas. Aroma limpio y refrescante. Me encantó. Mucho, demasiado fuerte. Olía. Uy, qué forma de expresarte. Y tienes un punto, Alicia. Mucho, demasiado fuerte. Olía anciana, con solo una pizca de en el aire. Dice, gracias a Dios tengo una muestra, porque esto no es todo, cariño. Al menos no es para mí. Siento que sería bonito si otras notas no dominaran. Claro, hazte tu perfume de gracia. Vete por ahí. Hombre, Sniff es una firma que hay que defender. Ya está. Estoy sudando, por Dios, qué calores que tengo yo. Virgen Santa. Bueno. Ay. A ver. Vamos a ver cómo baila Miguel. Bueno, esto es lo del calendario de Dries Van Noten, que ya le hemos echado un vistazo y yo paso de mirarlo más. Voy a beber agua. Porque ya con el susto que me he llevado con los de los sniff, ya para qué quieren más. Bueno, tendré que buscar a alguien al que echarle el nuevo sniff de vainilla. Y coco. Mucho coco. Coco y bronceador solar. Y pasar mis manos por ese cuerpo apretado. Hugo Boss vende su negocio en Rusia a su socio comercial en el país. Dice, la compañía alemana de distribución de moda ha alcanzado un acuerdo para la venta de su filial a JSC Stockmann. La venta aprobada por Rusia está pendiente de aprobación por parte de las autoridades europeas. Vale, ¿y esto se alarga mucho? Bueno, no, solamente llega hasta aquí. Y esto es un trabajo para Genaro. Hugo Boss se fue de Rusia. La compañía alemana de distribución de moda se desvincula definitivamente de sus actividades en Rusia, según ha informado el diario Handelsblatt. JSC Stockmann, su socio comercial en el país, se hará cargo de las actividades de la marca en el mercado ruso. En los últimos 2 años se han ido sucediendo los rumores de una transferencia total del negocio de la compañía, dado el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es? En el primer año de la guerra, iniciada en 2022, todas las tiendas rusas de la compañía cerraron sus puertas. Hugo Boss operaba con una treintena de establecimientos en el país, además de puntos de venta en grandes almacenes. La Comisión Gubernamental Rusa para la Venta de Activos Extranjeros aprobó el miércoles el acuerdo de venta de la filial rusa de Hugo Boss a JSC Stockmann, según informó la agencia rusa de noticias Interfax, pero las autoridades europeas todavía tienen que aprobar la transacción. Hugo Boss operaba en el país con una treintena de establecimientos, además de puntos de venta en grandes almacenes. Publicidad. Mediante este acuerdo, el grupo de moda ya no estará presente en Rusia con una entidad jurídica propia. El precio de venta no ha sido comunicado. Sin embargo, se apunta a la posibilidad de que haya tenido un valor simbólico, dada la prolongada situación de guerra y el aislamiento actual en el que se encuentra Rusia. Recientemente, Hugo Boss anunció que el objetivo de facturación de 5.000 millones de euros para el año 2025 tardaría un poco más en cumplirse debido a la desaceleración del consumo y las tensiones geopolíticas, especialmente en Ucrania y Oriente Medio.
Para este año, la compañía prevé un crecimiento de entre el 3% y 6%, lo que llevaría a la empresa a alcanzar entre 4.300 y 4.450 millones de euros de ingresos. Yo también los quiero para mí. Yo también los quiero para mí. Hombre, ¿esto qué es? Pues bueno, pues me parece muy bien. Ya está. Se han llegado a un acuerdo, la venta simbólica, pues punto, pelota, ya está. Todos contentos, aquí paz y después gloria. Listo. A otra. Venga. ¿Esto qué es? Giambattista Valli dice, me dan igual las modas, propongo diseños suspendidos en el tiempo. Él, que es maravilloso y fantástico, y ha dicho, pues sí, yo me lo paso todo por el arco del triunfo. Y así lo pone. Giambattista Valli, que no sé si se va a ver la fotografía del crío, estaba por aquí una fotografía, míralo. Mira, es que yo de mayor quiero ser así de chulo. Me cago en el demonio. Yo quiero ser así de chulo. La verdad que está muy bien. Estoy muy sexoso, lo sé. Pero es verdad. Giambattista está potente. Por lo menos aquí que se ve de lejos, ¿eh? Luego igual de cerca no vale tanto. A ver, vamos a investigar Giambattista Valli. Necesito una fotografía de Giambattista Valli de cerca. A mí es que el mundo Osuno me gusta. A ver. A ver, ¿dónde está la cosa? Aquí, copiar, pegar. Venga, intro. Y necesito imágenes. Venga. Giambattista Valli, hijo, a ver que te vea. Muéstrate. Bridal. No, venga, sí. Aceptamos. No, de cerca ya no tanto. No, pero está distinto, ¿eh? Esta foto tiene que tener tiempo. Es de la Feria de Barcelona, de la Pride Fashion Week. Bueno, os la pongo, compartimos. Venga, ala, este es el muchacho. No, lo que pasa por eso lleva las gafas, iba de camuflaje. Fuera, venga, listo. Ala, tira para tu casa, bonico. No, no, no hay trato. Lo siento, me gustan más gente más basta. A ver, no quiero ninguna señora en mi casa. Ya tengo bastante conmigo. Aquí. Giambattista Valli, me dan igual las modas, propongo diseños suspendidos en el tiempo. Pocos minutos después de su primer desfile nupcial, Giambattista Valli nos recibe en una de las salas superiores del histórico edificio barcelonés La Llotja del Mar, Claro. un imponente espacio construido en la época medieval que llegó a albergar el Banco Público de Cataluña y en el que estudiaron artistas de la talla de Picasso o Dalí. Cara de En él, triste. el diseñador romano se siente a gusto, habituado a la opulencia de los salones de Versalles o de los diseños únicos de alta costura. Claro, yo también me así sentiría que a se gusto. quita sus inseparables gafas de sol negras para reflexionar sin tapujos sobre el sector. Claro. Para la puesta de largo de su colección nupcial, a la que el creativo prefiere referirse como Love Collection, Giambattista Valli aterrizó en la Love Barcelona Collection. Bridal Fashion Week el pasado 18 de abril para desplegar un show único ante más de 450 invitados, entre los que destacaron la it girl Olivia Palermo, la actriz Hiba Abou o la aristócrata Lara Cosima Henkel. Compuesta de 30 diseños, la propuesta contó con 10 vestidos cada una de las dos primeras colecciones de la línea y protagonizó la velada internacional Barcelona Bridal Night, al igual que ya habían hecho en el pasado firmas de renombre como Elie Saab, Victor Rolf o Marchesa. Muy bien. Pues yo no sigo leyendo, porque esto es un coñazo. ¿Para qué voy a seguir con esta mierda? Me interesa un capullo, vamos. Anda ya que le den. Giambattista, fuera de mi vida. Hombre, qué aburrimiento de artículo. Gracias, Fashion Week, como te llames. No, gracias, es carta. Fashion Network. Bueno, Skechers, que vuelve a batir récords trimestrales gracias al mercado internacional de las ventas directas al consumidor. Ay, de verdad, pues nada, pues me parece muy bien. Yo no tengo ganas de ponerme aquí a dar datos financieros. No tengo ninguno. Me parece que ya no es perfumes. Creo que hay algo que me ha buscado por ahí Sonen. O que yo al menos no he visto. No, es que no he visto todas las páginas de perfumería. A ver, dejadme, voy a chequear unas paginuchas de perfumería. A ver, un segundo, que me estoy perdiendo, es aquí. Entonces me faltaría por ver
me faltaría por ver... ¿Dónde estás? Vamos a ver. Vamos a ver qué por aquí. Esta de aquí. Tengo la Susu. Ah, claro, las Amazonía nuevas. Claro que están aquí, que están aquí, que están aquí, que son las Benetton nuevas. Vale, y hay alguna más también. Vale, pues las Pomodoro de Omnia Parfumi tampoco le hemos dado. Vale, pues voy a coger de las que directamente vamos a ver ya las nuevas. Os sabéis que el año pasado, el año pasado salió la colección Cactus, este año toca Amazonía por parte de Benetton, y entonces tenemos este de aquí, femenino, que es para ella. Vamos a pasar aquí y... Un segundito que enseguida lo comparto. Vale. Y... Aquí me lo voy a poner yo por acá. Un segundo, y así lo veo también aquí cerca y lo veo mejor. Mañana tengo que ir al oculista a pillarme unas gafas de estas iguales. Igual, pero es que fijar cómo está esto. Me senté encima, no sé qué pasó, y me fastidié la patilla entera. Bueno, pues Amazonía, Green Amazonía de esta gente de Benetton. ¿Son los Benetton? United Dreams Benetton. Aquí lo estáis viendo. Bueno, pues como veis por aquí, pues dice un corazón femenino sensual que contrasta brillantemente con un fondo de maderas exóticas, jazmín, hojas de violeta que encapsulan la belleza y diversidad del Amazonas. ¡Oh, qué rollazo esto!, ¿no? Uf, eso no me apetece. Aquí. Ser verde también es elegir un perfume con un frasco más sostenible, 95% biodegradable, con un 25% de vidrio reciclado, un tapón de madera de plantación sostenible certificado PEFC marca registrada, sin celofán y un pack 100% de cartón reciclado con certificado FSC marca registrada. Muy bien. Papel con certificación FSC marca registrada, materiales reciclados. Vale, notas olfativas, bergamota, mandarina y mango en la salida. ¡Oh, lleva mango! Con un corazón de hoja de violeta y jazmín. Y pasamos a un fondo de cedro, pachuli y almizcle. No soren, guapetón mío, no se pueden arreglar porque, no sé si se va a ver, está quebrada. Está quebradísima por aquí. Aquí está la pasta que ha hecho crash. Entonces esto no se puede arreglar. La pasta está quebrada. La pasta está quebrada, masa quebrada. Entonces, si le tiro yo, voy a hacer clash. Mañana la voy a llevar a la óptica, pero bueno, que estas gafas son baratas, ¿no? Valen 40 euros, 30, no me acuerdo. Está quebrada, la pata está quebrada. Bueno, ya han andado bastante, tiene un recorrido. Ahora me apetece cambiar de color. Las compraré iguales en negro o en rojo, en algo. En algo. Bueno, la masculina. Vamos a ver la Amazonía masculina, que no sé por dónde para la Amazonía masculina, que está por aquí, claro. Pero le doy pincho al enlace y aquí está. Es la misma botella que Cactus, ¿eh? Green Amazonía for him. Ahí está. Y aquí tenemos al muchachote. Una propuesta revitalizante con potente fondo amaderado, con salvia y cardamomo y acorde de hojas verdes que rinden homenaje a la frescura de la selva amazónica. Bueno, el rollo de los papeles y todas las cosas pasamos. Notas. Pomelo, hojas verdes y pimienta negra en la salida con un corazón de geranio y cardamomo. Y luego pasamos a un fondo de vetiver, pachuli, ládano y almizcle. Yo creo que esta va a sorprendernos menos que Cactus del año pasado. Habrá que probarlas. A ver qué tal van. Pero las notas son muy normalitas, ¿eh? Es igual, es el mismo formato que Cactus, todo igual. Pertenece a la misma colección, es todo igual. Solamente que pues ya cambian las letras y chimpum. Pues todo igualico, igualico, igualico. Pues ahí lo estás viendo. Cactus me gustó, a mí Cactus me gustó mucho y me compré pues 3 botellas, porque una me la fundí ya. Así que me quedan
1:30. Tengo una completa en el estudio sin empezar y una aquí empezada que irá por la mitad o un poco más abajo, ¿eh? Porque Cactus me encanta para el verano, o sea, tengo que decirlo, o sea, es que me vuelve todo loco. Me gusta mucho, tiene un toque que me pirra, me pirra. Y por supuesto salvia, sí, lo de la salvia me ha echado un poco para atrás, pero es que si te pones a mirar realmente lo que es el cardamomo, a mí me gusta mucho, yo soy muy de cardamomo, pero... Ay, es que de verdad, es que no me apetece, creo que... Ya veremos a ver qué tal va. Ya veremos a ver qué tal va esta muchacha. Igual es un triunfo y dices donde dije Diego. Que no lo sé. Igual nos coge por el corazoncico y dices, Dios mío, mira qué rico que hueles. Bueno, pues ahora voy a presentaros esta de aquí, que ya lo estáis viendo porque no he cambiado la pantalla, me parece. A ver, aquí. No he cambiado la pantalla. Ah, sí, la tenía cambiada. Venga. Pues esta Pomme d'Or de Omnia Profumi que lleva anís, albahaca y tomate en la salida con un corazón de zanahoria, gliceriza glambra o algo así y jacinto. Y después, es que no lo leo, me cambio las gafas, no lo leo. Vetiver haitiano, musgo de roble y pachuli. Esto de la glicericia ¿esto qué es? Glicericia, necesito ver la foto. Esto parece como si fuese regaliz, ¿no? Gliceriza glabra. Parece regaliz, ¿no? Es algo así como un regaliz. Parece, es una raíz, ¿eh? Esto tiene la pinta de... La perla. ¿La perla ha sacado perfume? Ah, que es de la... Ah, porque es de la perla. No, no, es que viene como la perla. Y aquí viene con todo. Vale cientos... En la que acabo de leer, la Pomodoro está 166 pavos. ¿De verdad? ¿En serio? Mirar, esta que acabo de leer, que es la Pomodoro. A ver, espérate, ahora. Pomodoro concentración de parfum. Mirar, esta de aquí, 166 eurazos, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. A ver, y esto es muy pequeño para que yo lo lea. Esto sí que no lo leo ni de coña. Pomodoro di Omnia, la nuova frontiera della profumeria. Mira, habla en Esplora italiano y l'innovazione todo. olfativa con Pomodoro di Omnia, la nuova creazione del rinomato Neisou Fabrizio Tagliacarne. Questa fragranza gendarlise una vera rivoluzione nel mondo dei profumi, con accenti verdi e una freschezza sorprendente. Note di testa, annas, pa amadouro, basilico un note di cuore, pomodoro di Omnia, la nuova frontiera della profumeria. No me lo traduce. Con pomodoro di Omnia, es que no lo leo, Si no lo leo yo. Es que no lo leo. Questa fragranza gendarlise una vera rivoluzione nel mondo dei profumi, con accenti verdi e una freschezza sorprendente. Note di testa, annas, pa amadouro, claro. basilico un note di cuore, carota, giacinto, liquiricia note di fondo, patchouli, beta bardigeiti, mustio di quercia a pomodoro claro. catura e le essenza del pa amadouro, claro. dell'anice e del basilico un eliso e note di testa, mentre la carota, il giacinto e la liquiricia aggiungono profondità e complessità al cuore della fragranza. Infine, il fondo leggero di beta bardigeiti, mustio di quercia e patchouli completa e l'esperienza olfativa con una sensazione avvolgente e sofisticata scopri l'incanto di pomodoro di Omnia e lascia ti sorprendere dalla sua freschezza e originalità. Claro. SII audace, SII innovativo, SII pomodoro. Muy bien. Total para decir esto. Omnia Golden Tomato, la nueva frontera de la perfumería. Claro. Explora la innovación olfativa con Pomodoro de Omnia, la nueva creación del reconocido olfato Fabrizio Tagliacarne. Claro. Esta fragancia sin género es una auténtica revolución en el mundo de los perfumes, con toques verdes y un frescor Me gusta más Genaro, no lo puedo evitar. Notas altas, anís, tomate, albahaca, notas de corazón, zanahoria, jacinto, regaliz, notas de fondo, pachulí, vetiver haitiano, musgo de roble, pomodoro captura la esencia del tomate, el anís y la albahaca en sus notas altas, mientras que la zanahoria
El jacinto y el regaliz añaden Es regaliz, profundidad y el cachorro ese complejidad al es que lo he visto, corazón de la la glizamínica de fragancia. la lámpara, esto es regaliz. Finalmente, la ligera base de vetiver haitiano, Claro, musgo de roble y pachulí completa la experiencia olfativa por con supuesto. una sensación envolvente y sofisticada. Hombre, Descubre el encanto de Omnia Golden Tomato y déjate sorprender por su frescura y originalidad. claro que sí. Sea audaz, sea innovador, sea pomodoro. Gracias, Borica. Bueno, esta es la muchacha del YouTube que lo lee también, pero no es igual que el Genares. Lo que pasa es que no me ha traducido la página y yo no lo leo porque no veo un pibijo y ya está. Tenemos por aquí un perfume nuevo también de Furla. A ver, acepto. Pero aquí no veo detalles del producto. No tengo notas aquí. No sé de dónde sale, pero no tengo notas. Furla Eau de Parfum, 50 mililitros que cuestan 28,99. Me faltan los detalles porque no lo tengo. Idea Profumi, es la Idea Profumi, no sé de quién son estos, pero os lo comparto aquí. Es que no sé dónde están las notas de esto. Vale, este me lo ha mandado el chiquillo. Aquí. Y os lo comparto. Ah, vale, ya lo estáis viendo. Pues 28,99 este perfume de Furla, que estará nuevo en alguna página web de estas que hayamos visto por ahí en medio. La que sea, la que sea, la que sea mismamente. Pues ya está, esa por ahí. Me estoy liando y todo yo mismamente. Mañana a las 7:30. Mañana. Ah, vale. Vale. Raíces de regaliz, sí, son raíces de regaliz. A ver, dame un segundo que tengo que mandar un WhatsApp urgente. Aquí, a la mamá. A ver. A ver, un segundo. Esto es a las... Vale, perfecto, está bien. Vale. Es que tiene urgencia esto, tengo que mandarlo. Vale, ya está. Ya está, es que tiene una cosa urgente. Vale, pues eso por aquí. Y... vale, esto lo puedo cerrar. Chapao. Voy para atrás. Voy a cambiarme las gafas. Ah, mira, aquí está el Furla. Vale, aquí está el Furla, comparto. Está en Parfumo. Notas de salida en bergamota, fresia y jengibre, con un corazón de jazmín, glandiforum, mimosa en absoluto y mugane. Y luego pasamos a una base de madera flotante y orcanox. Pues ya está. Y esa es la Furla. Os recuerdo que hay una cosa llamada Super Chat, Super Sticker y Super Thanks. Y estáis tardando. Y los likes son gratis. No cuestan dinero. Gracias. Jodíos. Venga, a ver si hay alguno más por aquí que no haya dicho, que se me haya pasado. Pues creo que ya está. Estoy sudando. Ah, este Sergei Lutens ya la vimos. Sí, el Susu también.
Pues en esta página habríamos terminado y no sé si tendré alguna por aquí. A ver, un segundo. A ver, ¿dónde estás? Que te vea. Aquí. A ver si hay aquí algún perfumico nuevo. No, porque aquí están anunciando los nuevos Bulgari, que ya los dimos ayer. Y... sí, aquí hay... ¿Esto qué es? ¿Es un perfume? No sé si es un perfume esto. Se venden Bloomingdale's, pero no sé lo que es. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Ah, es una vela! Vale, es una vela de... se llama Apotheke Flavor Paper. White Vetiver. Vale, pues nada. Pues perfecto, pero es esto de aquí, para que lo veáis, que no sabía si era un perfume. No sé, esto es la caja donde va la vela, que es esta de aquí. Vale, 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 pues ya está. Murciélagos, ¿qué dice aquí? Murciélagos. ¿Pero por qué es murciélagos? ¿Qué ha puesto aquí? Bats. Bueno, pues nada, pues bats. Esto es en bats. ¿Qué sucede cuando dos marcas? ¿Qué sucede cuando dos marcas innovadoras de Brooklyn inician una colaboración? Pues que hacen una vela. Una colección que provoca sonrisas, enciende la conversación y despierta los sentidos e hila la luz. Muy bien. Conocida por crear papel tapiz poco convencional que invierte la tradición, Flavor Paper, me emocioné cuando Apotheke sugirió una colaboración para llevar una variedad de sus infames diseños inmersivos de la pared a la cera como recipientes sabrosos para algunos aromas realmente dulces y salados. Claro. Se muestra la vela White Vetiver, cachemira sedosa, eucalipto y lila mezclados con vetiver terroso, sándalo cremoso, ámbar crujiente y cedro blanco. Hay otros dos diseños, pero este es el único con murciélagos. $52 por 354 G en Bloomingdale's. Sí, sí, estas que pillas. Estas que pillas. Vamos, es que ni en broma me va a gastar 52 euros en una vela. No, es por eso me compro un perfume. O dos, o tres, o cuatro, va dependiendo de dónde lo compre. Bueno, ya en un supermercado lo compro ahí. Vale, pues aquí yo creo que más o menos está chula, pero no me gusta. A mí lo que no me gusta es el precio. El precio, esos 52 dólares por 354 gramos de una vela, que tendría que ver también la composición, que además tengo que decir una cosa, que Marcos ayer me mandó la composición de una de esas velas y automáticamente le dije que la tirara a la basura. O sea, si la quiere para decoración, perfecto, pero que no le pegue fuego, porque si le pega fuego a eso, toda la composición que estaba viendo del INCI que ponía eran irritantes para las vías respiratorias. Entonces no leí todo el INCI por completo, me refiero que no busqué todo el INCI por completo, pero vi un par de ingredientes que sé más que de sobra que son irritantes de las vías respiratorias. Dije, tío, no le pegues fuego a esto porque además que no es sano. Es que no es sano. Y entonces va y me pone otra vela. Pues esta no la pienso tirar. Bueno, escúchame, yo no te estoy diciendo... A ver, aquí, Marcos, tú me dijiste... mírame esto. Pues yo te lo cojo y te lo miro. Si tú no la quieres tirar, no la tires. Evidentemente, si la quieres para decoración, pues la tienes de decoración. Pero no se te ocurra pegarle fuego a eso, porque los ingredientes que lleva esa vela no son de todo menos naturales. Y además te pueden causar algún tipo de pupita. O sea, no estoy diciendo que no puedas respirar y te vayas a morir asfixiado, pero irritación, laringea o cualquier cosa te puedes pillar. Es que es verdad, es que hay que tener mucho cuidado. Las velas no son recomendables, ¿eh? Mucha gente está con el rollo de las velas, y las velas yo no las recomiendo nunca, ¿eh? Yo no le pego fuego a una vela en mi casa. Bueno, alguna vez que otra sí, pero no. Antes hubo una temporada que le pegaba mucho fuego yo a las velas, pero aquello murió. Yo ya no quiero más velas, porque al final te termina cargando las vías respiratorias y te encuentras luego con, pues como cuando enciendes un aire acondicionado que te reseca un montonazo, pues eso pasa también con las velas y luego
tienes que taparlas muy bien, porque quieras que no, aunque sean de soja, tienen un olor peculiar. Y luego la casa te huele a iglesia, a capilla sixtina. Entonces no me apetece. Y no es un olor rico, ¿eh? Bueno, dicho esto. A ver. Hace tiempo que no quemas nada. Muy mal hecho. Siempre hay que quemar algo. Aunque sea un mixto. Algo tiene que siempre... Tienes que hacer fuego de vez en cuando, querido Sorenrak. Es bueno hacer fuego. Que arde y se encienda la llama y la chispa. Si no se enciende la chispa, hijo mío, qué aburrimiento. Hay que hacer llamas, hay que hacer fuego. Que arda la leña. ¡Arde! Pues eso. Tengo la cerilla. Ahora ya, ¿qué más da? Si ahora se va la luz y enciendes la linterna del móvil. Y luego te quedas sin batería, ¿y qué haces? Bueno, pues te rascas la nariz. No, porque tengo un cargador independiente. Perdón, se me abre la boca. La primavera altera, la primavera lo altera todo. A ver, noticias. Esto de Skechers, que es un coñazo, pasó que bate récords trimestrales gracias al mercado internacional y a las ventas directas del consumidor. Esto es Skechers. Pues muy bien. Es que no quiero... Es que es un coñazo. Adolfo Domínguez, que también multiplica por 4 el beneficio anual y eleva las ventas a 126,7 millones de euros. Yo me alegro, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Y esto muy largo y yo no quiero... Es que no me apetece nada hablar de facturaciones. La fuente es Europa Press. Pero es que no tengo ganas de hablar de facturaciones. Están diciendo que además están vendiendo un montón en México y en Japón. En México están vendiendo el 8,8%. En Japón el 10,4%. Y en otros países el 12,7%. 17 países concretamente. Pero es que no me quiero perder en datos financieros. Es muy tarde. No quiero. Hombre, por favor. ¿Qué hora es? Las 12:30. ¿Datos financieros a estas horas? No. Bueno. También Emilio Tucci. ¿Habéis visto el spot publicitario? Porque yo lo he visto hoy por primera vez con el señor Cravioto. El que rema. El que rema el Cravioto es el que está en el anuncio del Emilio Tucci, que es este muchacho de aquí, el primero. Este de aquí es el Cravioto, que va con sus otros colegas que también reman como él. Pues nada, pues salen ahí en el anuncio con las prendas del Corte Inglés, porque Emilio Tucci no existe, lo siento. Siento decepcionaros, pero Emilio Tucci no existe, es una marca del Corte Inglés. Si alguien se piensa que existe Emilio Tucci, la ha cagado. Igual que Zara. Zara tampoco existe. Esa muchacha no existe. No existe, pero está, ¿no? No existe. No hay una diseñadora que se llama Zara y que está trabajando para Inditex. Bueno, igual sí, pero no. Ya me entendéis por dónde voy. No. Bueno, pues el Corte Inglés que lanza esta nueva campaña primaveral de su firma con Emilio Tucci, por eso nos está Emilio Tucci. El nuevo proyecto promocional está protagonizado por Saúl Cravioto y el equipo olímpico masculino de K4 500. Pues ya está. Aquí están todos los muchachos que reman. Cuerpos apolíneos. Estos cuerpos son los que normalmente gustan de verse, pues, sin ropa. Con bañadores normalmente de color naranja para aplicar sniff de bronceador con coco. Estoy de coña. No, quizás no tanto. Quizás no tanto. Soy un viejo sexoso. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. ¿Qué hay por aquí? Acne Studios prosigue su objetivo de... ¿Quién conoce Acne Studios? Bueno, Acne Studios, la gente del perfume lo conoce porque han hecho una colaboración con Estée Lauder, concretamente con Frédéric Malle, y han sacado un perfume dentro de la firma de Malle, Acne Studios. Y pues nada, dicen que consiguen el objetivo de 500 millones de euros con más tiendas en ventas. No me voy a meter yo en datos financieros otra vez porque no. Que no me da la gana. Y
Luego también, pues no sé, aquí hay una noticia económica, pero esta noticia que la ha escrito, ay, hay que leerla, es Javier Mesa, el calvo malvado. Es mi calvo malvado favorito del Economista. Hay que leerla. Aparte el tío es que escribe muy bien. Dice que, os lo pongo, y nos vamos a otra noticia que es más graciosa todavía, que habréis visto porque antes se me ha colado y seguramente salió el pantallazo. Dice que el estante de Coca-Cola y de la Fanta aparece en el radar de la marca blanca, donde ya pesa un 23%. La marca del distribuidor pesa un 27% en el valor de las ventas de bebidas en los supermercados. Bueno, aquí aparece también, bueno, seguimos para abajo y aparece la muchacha y Javier Mesa, el calvo malvado del Economista. Y vamos a leer un trocico solo, todo el artículo no es un coñazo. Territorio maquinista, ¿esto qué es? La última gran categoría de supermercados de bebidas, el crecimiento de la marca blanca es aún tímido. Bueno, pues entonces Coca-Cola puede respirar un poco. Y es que el artículo es que es muy largo. Y yo paso de esto. Pero bueno, que ya está aquí mentado. Ya se ha mentado. Pero bueno, esto de la marca blanca y de la Coca-Cola, vamos a ver si podemos leerlos un poquito de este tramo. Por no ponernos muy pesados. Os pasáis por El Economista y leéis el artículo de Javier Mesa, que para eso está. En la última gran categoría de los supermercados, la de las bebidas, el crecimiento de la marca blanca es aún tímido, pasando del 23% en 2019 al 27% el año pasado. Sin embargo, la responsable de Kantar recuerda la importancia de este avance en un territorio donde el consumidor no acude en busca de un genérico, sino de una marca concreta como la Coca-Cola o el Nestea. Es que es verdad, es que en las bebidas no acudes a comprar una marca blanca. Quieres Coca-Cola porque quieres Coca-Cola. Quieres un Red Bull y quieres un Red Bull barato. Se me va, no me deja enganchar el artículo porque quería poner un poquitín más. A ver si me deja enganchar un poquitín más de artículo. No me deja. No me deja. Me sale peleón Me está saliendo peleón. Bueno, a ver, aquí por lo menos. En este sentido, González destaca el hecho de que desde 2019, las bebidas han conseguido posicionar sus lanzamientos entre las 10 principales innovaciones del gran consumo con lanzamientos como el distinto de verano, Schweppes, Cactus y Lima de Despareidos, Heineken, las ginebras light de Beefeater o sin alcohol de Tanqueray o la línea de refrescos Creations, Coca-Cola. Y a pesar de que las grandes marcas del fabricante siguen liderando esta sección del supermercado llena de cervezas, vinos, refrescos, zumos y espirituosos, la experta avisa de la importancia del avance de la marca blanca en una categoría como la de los refrescos en 2023 como un indicio de los próximos movimientos de la distribución. Al ampliar el foco sobre la categoría de bebidas en todos los canales de la distribución, incluyendo las tiendas tradicionales de alimentación, los datos de Kantar reflejan un tímido avance de 1,3 puntos porcentuales en la cuota de valor de la marca del distribuidor sobre la del fabricante entre 2022 y 2023, cuando alcanzó un 23,5% del total. A ver, yo tengo que ser muy franco y a mí me pasa lo que dice Javier Mesa en el artículo. Yo no me gasto la pasta en bebidas de marca blanca cuando voy al supermercado. Es verdad, si a mí me gusta, que yo soy muy de Fanta, por ejemplo, me gusta la Fanta de naranja o la Fanta de limón, son lo que más me gusta. Si tengo que beber cosas cacharras de estas, es lo que bebo. La sorbete de limón también me gusta. Pero vamos, que ni flores. Si quiero algo de esto, voy a por esa marca. No me interesan otras, porque luego si me voy a por esas otras, el sabor que tienen no me gusta nada, porque yo al paladar ya lo tengo ya acostumbrado a esas marcas, a la Fanta, a la Coca-Cola no, porque no me gusta la Coca-Cola, pero bueno, ya me entendéis. Voy buscando algo determinado, pero no voy buscando marca blanca. ¿Por qué no? Porque es que están asquerosas. Lo siento, es que está muy guarro. A mí no me gustan. No me gustan nada. Me voy a ese tipo de marcas y es que las detesto, no me gustan. Tiene un sabor repugnante, de verdad. Lo que he probado repugnante. Y además es que no hago tampoco por comprarlas porque es que me da es que tiro el dinero, ¿eh? Es que cojo la botella y automáticamente hago así y la tiro por el fregadero. O sea, es que nada, es que ni flores. Y luego la botella a reciclar, es que ni flores. Yo eso no me lo meto entre pecho y espalda, ¿eh? Que va. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar a la noticia. Esto de esto lo quito para mañana pasado, vete a saber, porque mañana no va a haber noticias, así que más vale que me deje alguna para mañana, porque si no, esto va a ser un desastre. Pero esta que se ha colado sí que quería leerla. Si no la borro,
si es que no la borro. Esto es lo de Skechers, fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y aquí me he encontrado esta noticia que se ha hecho pública hoy o ayer o antes de ayer, me da exactamente igual, y es que resulta que efectivamente alguien en Cartier metió la pata y seguramente estará ya en la lista del paro. Quiero decir que un señor ha conseguido comprar 2 juegos dependientes de Cartier, cada uno por 13 euros. Ojito al dato, ¿eh? El valor del juego de pendientes es de 13.000 euros y compró 2 pares porque se dio cuenta de que esto era un error o un posible error y decidió comprar no 1 sino 2. Resulta que este cliente es comprador asiduo de este tipo de firmas y pues de esto que está ahí mirando su página web para comprar y se dio cuenta de que en lugar de 13.000 euros en los pendientes ponía 13 euros. La firma Cartier intentó por todos los medios hacerle firmar papeles y documentación y tal, y él se metió en juzgados y ha ganado, que ese sería el resumen total de toda esta batalla legal que ha tenido este hombre, que ha conseguido comprarse pues 26.000 euros en Cartier, que en realidad pues le han costado 26 euros los 2 Cartier, los 2 juegos dependientes de Cartier que ha comprado. Al parecer ha sucedido todo esto a finales del 2023, pero el caso se ha dado a conocer ahora, pero lo ha hecho público él. Creo que concretamente son estos los pendientes. Pues compró 2 juegos a 26 euros. La firma estuvo intentando, esto es OK Diario, intentando por todo, y además fue en México, por todos los medios que colara o colase el tema, pero el tío dijo que Nané de la Conchinchina, que se la busquen, y se metieron en juicios, y está así. El lujo y la exclusividad de las joyas de grandes marcas han hecho que estos artículos sean inalcanzables para la mayoría de las personas. Firmas como Cartier, con su reputación de calidad y diseño, marcan tendencias y establecen estándares en la industria joyera. Sin embargo, a pesar de su elevado coste, la digitalización ha permitido que estas piezas estén disponibles en tan solo un clic, abriendo las puertas a un público más amplio. No obstante, la venta online también trae consigo vulnerabilidades tecnológicas que, en ocasiones, pueden resultar en errores de precios tan notorios que desafían toda lógica comercial. El reciente caso con unos pendientes Cartier en México es un claro ejemplo de cómo un fallo digital puede convertir objetos de lujo en gangas momentáneas, ya que hemos sabido ahora cómo unos codiciados pendientes de 13.000 euros se pudieron comprar por solo 13 euros. Y sigue por aquí. Todos compramos de forma online. No solo en lo que respecta a marcas low cost o aquellas que destacan por sus ofertas. Como decimos, la alta costura y también la alta joyería están presentes en el e-commerce, aunque en esta ocasión no ha sido para nada algo rentable que les haya servido para alcanzar un mayor target comercial. Todo lo contrario, ya que por un fallo en el etiquetado online, Cartier acabó perdiendo miles de euros a finales de 2023, algo que ha querido contar ahora el propio protagonista de la historia a través de las redes sociales. El error de Cartier que permite comprar 2 pendientes por solo 13 euros. 2 pendientes, quiero decir el juego. En realidad compró 1 y 1, son 2, te compras 2, no te compras un pendiente solo. O sea, los 2 pendientes 13. Entonces, como vio que pudo hacer la compra, encargó otros más. Se llevó en total 4 pendientes. O sea, 2 juegos. 2 juegos completos de pendientes. Es que esto no está explicado aquí bien. Lord Dandy, o algo así se llama este tío, o quien sea. Rogelio, un cliente habitual de productos de lujo, se encontró con una oportunidad única mientras navegaba por la tienda en línea de Cartier México. Fue en diciembre del año pasado cuando encontró un par de pendientes de diamantes, cuyo precio normal ascendería a 13.000 euros, pero que estaban listados por tan solo 13 euros cada uno. Este precio resultaba de un error en la digitación del precio, 237 pesos mexicanos,
en lugar de los 237.000 pesos adecuados. Rogelio, consciente del error pero guiado por la información en pantalla, procedió a realizar la compra a través de PayPal, asegurando la transacción bajo los términos ofrecidos en línea tal y como ha explicado a través de su cuenta en X, antes Twitter, @LordDeDandy. Vale. Entonces ahora rectifico yo, porque efectivamente son 13 euros cada uno de los pendientes. Él ha comprado 4. 13.000 euros un pendiente. 13.000 euros un pendiente. Él ha comprado 4. 4. Lo dice aquí abajo. Esto es un spoiler, ¿no? O lo ha dicho ya. 4. Compró 4. No que comprara 2. Compró 4. 2 pares. Lo dice aquí abajo. Este comprador no solo se percató del error e hizo su compra pudiéndose ahorrar mucho dinero, sino que además quiso aprovecharse y, como él mismo reconoce, aproveché la oportunidad, y no dudó en pedir 2 pares. Normal, yo también lo hubiese hecho. Aquí él se ha salido con la suya y la compra... A ver, espérate, reacción, Cartier. Es que el artículo es largo, pero es que merece la pena porque él parece que la cosa ha sido fácil, pero Cartier también le salieron contestones, ha tenido problemas y tuvo que meterse al final en juicios, ¿eh? A ver, entonces está la situación, aquí estamos. La situación, aunque se ha dado a conocer pasados los meses, ha generado un amplio debate en redes sociales y foros online. Mientras algunos criticaban la acción de aprovechar un error claro para beneficio propio, otros defendían el derecho del consumidor a confiar en la información presentada por las empresas, especialmente cuando estas son de renombre global. Reacción de Cartier: a pesar de que este comprador ha querido esperar para dar a conocer el caso con el fin de que Cartier negara su caso, lo cierto es que cuando realizó la compra fue la propia embajadora de la firma la que se puso en contacto con él, pero como según explica le alzó la voz, decidió dejar de hablar con ellos y les remitió a que se comunicaran con él vía correo electrónico con el fin de poder dejar constancia de todas las acciones que se han llevado a cabo. Cartier tendrá que respetar la compra y aunque Cartier reclamara y alegara que se trató de un error en el etiquetado, parece que el cliente se puede quedar los pendientes por el precio de 13 euros que ha pagado por ellos. De hecho, el caso fue elevado a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que intervino para asegurar que los derechos del consumidor fueran respetados según la ley. La resolución favoreció a Rogelio, obligando a Cartier a respetar el precio publicado. Esto ocurrió después que la reconocida marca francesa le hiciera llegar a Rogelio un documento solicitándole que renunciara a la compra y a cualquier reclamación futura, ofreciéndole a cambio 2 regalos, una botella de champagne Cartier Cuvée y un portapasaportes de Cartier. Se ha dicho, métete esto por el ojete. El cliente optó por declinar esta propuesta Normal, y yo mencionó también. que dicho documento le proporcionó indicios para proseguir con su reclamación ante la Profeco, enfatizando además que en ningún momento había pedido la devolución del dinero. El error de Cartier, más allá de ser un simple fallo tecnológico, destaca la vulnerabilidad de los sistemas de comercio electrónico y la necesidad de establecer protocolos más rigurosos para evitar estos incidentes. Además, pone de relieve la dinámica entre consumidores y grandes marcas en la era digital, donde los errores pueden convertirse en grandes lecciones para empresas y usuarios por igual. Vale, ojo, cuidado, porque aquí a este señor la jugada al parecer sí que le ha salido bien, pero antes de la pande en Dell, los servicios informáticos, la gente que vende ordenadores, Dell, les pasó algo parecido y resulta que sacaron un ordenador súper ultra mega caro a la venta. La gente que pilló esta jugada que se mete en Dell, hombre, yo me meto de vez en cuando en Dell, pero no estoy todos los días navegando por determinadas páginas web ni de coña. El caso que la gente que por aquel entonces se metió en Dell y miró los precios de estos ordenadores, vio que estaban tiradísimos de precio, pero tirados que era a otro nivel, o sea, tiradísimos, y eran caros de cojones. El caso que
al final Dell se negó a servir los ordenadores. No sé si seguirán de juicios o todo aquello ya ha pasado. Seguramente Soren lo estará buscando por ahí. Pero creo que al final no se sirvieron los ordenadores, ¿eh? La gente se quedó con 2 dedos de así y se quedaron sin ellos. O sea que también depende cómo se haya jugado la cosa y cómo fuera el tema. Porque me parece que Dell se salió con la suya y a pesar de ser un error, no procedió a la venta de esos ordenadores. No sé cómo habrá quedado el tema y todo el follón, pero yo sí que os puedo garantizar que creo recordar que iban a ir a juicio. Porque la gente que compró el ordenador lo compró y lo pagó por ese precio. Y si estamos intentando defender los derechos del consumidor, si alguien mete la pata, pues mete la pata y a tomar por saco, que se fastidien. Quien pille el momento y el lugar, pues mira, bienaventurado sea. Pero yo sé que Dell, me parece, creo recordar que no lo sirvieron y que estaban o estuvieron de follones también con juicios, porque además es que esos ordenadores se agotaron. O sea, es que se agotaron. ¿Quieres un link? Vamos a ver el link y ya, a ver, es que he cerrado el WhatsApp web, espérate que lo abro, es que lo he cerrado. La demanda hacia Dell España por ofrecer portátiles por error a un precio. Ah, vale, pues está aquí. Vamos a ver. Es que no sé al final en qué quedó, pero yo sé que había una demanda, ¿eh? Esto fue antes de la pande. A ver, está aquí, aceptar. Voy a meter al chiquillo porque no sé, no lo La leo. demanda hacia Dell España por ofrecer portátiles por error a un precio de 39 euros sigue viva por Borja Rodríguez. 5 de mayo de 2021. Marcas a mediados del 2019, hace ya casi 2 años, anunciábamos que un despacho de abogados, llamado Rúa Abogados, se estaba encargando de realizar una reclamación conjunta para demandar que Dell España enviara los más de 3.000 equipos portátiles que compraron miles de usuarios con unos precios ofertados entre los 29 y 39 euros cuando realmente el coste de cada uno de estos equipos superaba la barrera de los 1.000 euros. Es que esto es mucha tela, pero no sé al final en qué habrá quedado, porque este artículo tiene Este tiempo. mismo bufete de abogados mandó en el día de hoy un email a todos los usuarios que se adhirieron a la plataforma de afectados avisando de que el plazo para entregar toda la información ya había finalizado, y que la reclamación judicial se presentará próximamente. Nos ponemos en contacto con usted como uno de los afectados del caso Dell. Como sabrá, después de varios meses de revisiones y requerimientos de documentación a los afectados, ayer, 3 de mayo de 2021, finalizó el plazo para que los afectados pudiesen modificar o añadir más documentación a los expedientes. Así, para finalizar con este proceso, a través del presente correo le informamos de los datos finales de su expediente, que serán los utilizados en la reclamación judicial que se presentará próximamente, se indica en los correos que han recibido los usuarios. Ahora solo quedará esperar y ver qué sucede, ya que si Dell España se ve obligada a entregar todos estos portátiles, el error le costará unos 3 millones de euros, y no es un buen precedente que hace unos días la tienda Fnac se viera obligada a entregar casi 13.000 smartphones que los usuarios compraron a un precio erróneo de 139,90 euros cuando realmente costaban 699,90 euros. Al igual que Dell España, Fnac se defendía de que esto había sido un error tipográfico, pero finalmente no sirvió de nada. Si sucede lo mismo aquí, Dell estaría obligada a suministrar por dicho precio unos equipos portátiles con prestaciones similares a día de hoy, y eso implica un equipo portátil con al menos un procesador Intel Core i7 y gráficos dedicados, así que eso será un serio problema. No sé en qué habrá quedado el tema, porque esto realmente tiene fecha. Esto ha tenido que salir ya en los juzgados, ¿eh? Tiene fecha el 2021. Esto está ya en los juzgados, habrá salido. No me puedo creer que todavía no haya salido en los juzgados con fecha del 2021. El artículo, me refiero al artículo. No lo sé. Pero vamos, que sé que es que yo no lo pillé, porque en ese momento no lo pillé, pero yo en aquella época me metía bastante en Dell
porque estaba mirando ordenadores para comprar y todo el follón. Y porque yo no lo pillé, si no también hubiese estado aquí liado seguramente con todo el tema. Ojalá y lo hubiese pillado, pero ya te digo yo que los ordenadores que estaban tirados de precio, es que por 39 pavos llevarte un ordenador que cuesta más de 1000 euros, pues hello, no sé si eran unos... no me acuerdo, es que no me acuerdo, pero vamos, que eran lo más top. Eran lo más top. Y además llevaban un i7 de la época. En fin, el i7 que es el, además es el, yo tengo un procesador ahora mismo en este, tengo un Intel i7 con una Nvidia GeForce. Este es lo que lleva este ordenador portátil. En fin, señores míos, señoras mías, espérate que me ha mandado aquí algo. Estoy buscando. Vale, pero esto ha tenido que salir ya. Entiendo que ha debido de salir. Este artículo tiene ya tiempo. Demanda Dell. A ver si puedo encontrar yo por aquí en algún sitio. A ver, un segundito. Aquí. Aquí. A ver si puedo encontrarlo yo también por algún lado. No. No lo veo. ...2019... Pues igual no hay resolución de esto. Igual sí que no la hay, ¿eh? Igual sí que no la hay. Igual sí que todavía no la hay. Que, sabiendo cómo se la gasta la justicia aquí en España... igual no la hay. A ver, si pongo aquí 2024, ¿saldrá algo? No, me sale lo mismo, ¿eh? Igual no ha salido todavía, ¿eh? Me sale el artículo del 2021, 2016, 2019... No, no hay. No tengo fallo. No hay fallo. Al menos publicado que se vea, no. No tengo fallo de esto. No hay fallo. Seguramente estarán todavía liados en los tribunales con esto. Ah, estoy a oscuras. Vale, da igual. Sí, de todas formas, de todas maneras, aguaeras. Ya está, ya estoy aquí. Bueno, señores míos, señoras mías, vamos a terminar el directo ya. Mañana veremos a ver si aparece el artículo en cuestión de en qué han quedado los 39 euros de las gentes que compraron estos ordenadores Dell. Y ya está, a descansar, señores míos. Yo a editar. O igual lo edito mañana. No, porque los tengo hechos. Los voy a reeditar rapidito y los subo. Tengo que hacer la miniatura y todo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Siempre agradecido a todos. Auf Wiedersehen. ¡Oh! Que me he ido aquí. Hasta luego, Mari Carmen. Nos vemos. Chao, chochín. Quiero darte una friega de coco sobre la piel y que lo disfrutes y lo goces. Auf Wiedersehen, mein Herr.